El zumbido agudo y asmático de la vieja máquina de coser era el único latido en el pequeño apartamento. Un sonido metálico que cortaba el silencio espeso de la noche. Una batalla constante contra la tela barata y el tiempo que se agotaba. Elena sentía el frío del pedal de hierro a través de la suela gastada de su zapato, un frío que parecía trepar por su pierna hasta anidarse en su estómago vacío. Sus manos, antes suaves, ahora estaban ásperas y tensas, guiando la tela con una precisión que no nacía de la habilidad, sino del más puro pánico. El olor a polvo y a tela vieja se mezclaba con el aroma fantasma del café que su marido, antes del accidente, preparaba cada mañana. 6 meses. 6 meses desde que el andamio cedió. 6 meses desde que la palabra viuda se había adherido a su piel como una segunda sombra. La máquina, su única herencia junto con el dolor, era ahora su única y frágil barrera contra la nada. Cada puntada era un segundo ganado. Un suspiro de aire antes de volver a sumergirse en la angustia. Un nudo apretado en su garganta le impedía respirar con normalidad, mientras el corazón le martilleaba en los oídos. El sonido de la máquina se detuvo bruscamente. Silencio. Un silencio tan profundo que podía oír la respiración suave y acompasada de Lucas, su hijo de 10 años, durmiendo en la habitación contigua. En ese silencio, otro sonido se hizo presente, casi imperceptible pero atronador en su mente. El crujido del papel sobre la mesa de madera, la orden de desahucio. Las letras rojas y urgentes parecían brillar en la penumbra, una sentencia de muerte para la poca vida que les quedaba. Su marido, un albañil de manos fuertes y sonrisa fácil, había muerto en un accidente laboral mal explicado, una frase que el abogado de la empresa repetía sin emoción. Se lo llevaron a él, y, con él, se llevaron toda seguridad. Ahora, Elena sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Un arrepio de pavor puro recorrió su espina dorsal al pensar en la cara de Lucas si tenía que decirle que ya no tenían un techo. Una náusea amarga le subió a la garganta. Tenía que ser fuerte por él, pero sentía cómo sus propias fuerzas se desvanecían como arena entre los dedos. Con un movimiento lento y pesado, apartó la tela y caminó hacia la pequeña mesa de la cocina. Extendió su mano temblorosa y vació el contenido de su monedero. El sonido fue desolador. Un par de billetes arrugados y un puñado de monedas que rodaron con un tintineo triste sobre la madera. Las contó una vez, luego otra, como si esperar que la realidad cambiara por pura insistencia. No cambió. 50 euros. 50 euros y 35 céntimos. Eso era todo lo que se interponía entre ella y su hijo y la calle. El hambre era un dolor físico, una garra que le apretaba las entrañas, pero el miedo era peor. Era un veneno frío que paralizaba sus pensamientos. Miró la nevera vacía, el aviso de corte de luz pegado con cinta adhesiva junto al calendario. Se sentía invisible, una nota a pie de página en una ciudad indiferente que seguía girando sin notar su caída. La desesperación tenía un sabor metálico, como la sangre, y un peso que le aplastaba el pecho, dificultándole cada inspiración. 50 euros. La cifra resonaba en su cabeza. No era dinero, era un insulto. Se abrazó a sí misma, intentando contener los temblores que la sacudían. La soledad era una presencia física en la habitación, fría y sofocante. Pensó en las manos de su marido, grandes y callosas por el cemento, y en cómo la rodeaban para hacerla sentir segura. Ahora solo sentía el aire frío. Un grito de pura impotencia se formó en su garganta, pero lo ahogó con un sollozo seco y doloroso. No podía derrumbarse, no delante de Lucas. Caminó hasta la ventana y miró las luces lejanas de la ciudad, un enjambre de vidas ajenas, de cenas calientes y camas seguras. Para ellos, ella no existía. Para el mundo, su dolor era invisible. Volvió la vista a la máquina de coser, su compañera y su verdugo. Cada noche prometía ser la última, la noche en que la esperanza finalmente se extinguiría, dejándola a la deriva en una oscuridad total. Su cuerpo dolía por el cansancio, su alma dolía por la pérdida, y su mente era un torbellino de futuros catastróficos, cada uno más aterrador que el anterior. Estaba completamente sola. Una lágrima solitaria, caliente y salada,
Se deslizó por su mejilla y cayó sobre la madera áspera de la mesa. El sonido minúsculo de la gota fue como un disparo en el silencio. Respiró hondo, un aliento tembloroso que no trajo alivio, solo la confirmación de su estado. Se estaba en el fondo de un pozo oscuro y resbaladizo, y las paredes eran demasiado altas para escalarlas. Miró hacia la puerta del cuarto de Lucas, su única razón para no rendirse, su ancla en la tormenta. Pero las anclas también pueden arrastrarte al fondo si la tormenta es lo suficientemente fuerte. Se sentía al borde de un abismo, con el mundo entero empujándola al vacío. Y es en este preciso instante de silencio y soledad que te preguntamos a ti, que escuchas su historia, ¿qué harías en su lugar? Cuando toda esperanza se ha perdido y la miseria te ahoga, ¿de dónde sacarías la fuerza para dar un paso más? Si crees en el poder de la resiliencia humana, suscríbete y acompaña a Elena en este viaje, porque a veces la noche es más oscura justo antes del amanecer. Apenas 3 días después del llanto silencioso sobre su mesa, el teléfono sonó, estridente y ajeno en la quietud de su duelo. La voz al otro lado era impersonal, profesional, un abogado hablando de un tío abuelo cuyo rostro Elena apenas podía evocar, un fantasma de su infancia, y entonces pronunció la palabra herencia. La palabra flotó en el aire viciado del apartamento, irreal y absurda, una pequeña finca en Extremadura, un lugar en el mapa. Elena sintió que el corazón se le desbocaba, un ritmo caótico de incredulidad y una chispa diminuta y peligrosa de esperanza. Apretó el auricular con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, el plástico frío contra su oreja. El abogado seguía hablando de papeleo y firmas, pero su mente se había aferrado a una sola imagen, un techo que no le pudieran arrebatar. Era una posibilidad tan remota, tan fuera de lugar en su miseria, que por un instante pensó que el hambre y la falta de sueño le estaban provocando alucinaciones. Pero la voz era real, la oferta era real. La decisión fue un acto de pura desesperación, no de fe. Miró los 50 euros sobre la mesa, luego el aviso de desahucio. Miró la cara de Lucas, que la observaba con esos ojos grandes y expectantes, un espejo de su propia ansiedad. Extremadura. Un nombre que sonaba a sol y a tierra seca. En su mente construyó un sueño frágil, una casa humilde, tal vez descuidada, pero suya, un pedazo de tierra donde sus manos, acostumbradas a la aguja y el hilo, se pudieran aprender a cultivar. Su máquina de coser, su fiel compañera, podría zumbar en cualquier lugar. Era un salto a un abismo desconocido, pero la única alternativa era ser empujada al que ya tenía bajo sus pies. Empaquetó su vida en 2 maletas de cartón y una bolsa con la máquina, el peso de sus únicas posesiones como un ancla que, esperaba, la fijara a una nueva vida en lugar de hundirla. Cada objeto que guardaba era un adiós a su pasado, a los fantasmas de su marido que habitaban cada rincón del pequeño piso. El viaje en autobús fue una transición brutal entre 2 mundos. El estruendo y los humos de la estación de la ciudad quedaron atrás, un borrón gris en la ventanilla. Elena sentía un nudo de pura ansiedad en el estómago, pero se obligó a sonreír para Lucas, que iba pegado al cristal, fascinado por el movimiento. El vehículo olía a aire viciado, a sudor y al desinfectante barato, que no lograba enmascarar el olor a cansancio de los pasajeros. Vio cómo los edificios de su vida anterior se encogían hasta desaparecer, sintiendo una extraña mezcla de pena y liberación. Cada kilómetro recorrido era un paso que la alejaba de la amenaza inmediata del desahucio, pero también la adentraba en una incertidumbre que le secaba la boca. El monótono zumbido del motor era una nana de esperanza y miedo, un sonido que marcaba el pulso de su apuesta final. Aferraba el billete en su mano, el papel húmedo por el sudor de su palma, el último vestigio del dinero que lo era todo. Lucas, ajeno a la magnitud de su apuesta, estaba radiante. Para él, era una aventura. Su dedo pequeño trazaba figuras en el cristal empañado mientras narraba el paisaje cambiante con la emoción de un explorador. «Mamá, mira, vacas», gritaba con una alegría que era a la vez un bálsamo y una daga en el corazón de Elena. Ella, a su vez,
Le pintaba un futuro con palabras cuidadosamente elegidas, prometiéndole un jardín donde plantarían tomates, un perro que correría por el campo, una vida sin el agobio de las cuatro paredes de un apartamento. Sentía el peso de cada una de esas promesas, un castillo de naipes construido sobre el temblor de sus propias dudas. Se preguntaba si estaba siendo valiente o increíblemente estúpida, arrastrando a su hijo hacia una fantasía nacida de la más profunda desesperación. Su sonrisa se sentía como una máscara de yeso, frágil y a punto de resquebrajarse en cualquier momento, revelando el pánico que se agitaba debajo. El paisaje comenzó a cambiar de forma siniestra. Los suburbios verdes dieron paso a llanuras yermas, quemadas por un sol implacable que teñía la tierra de un amarillo polvoriento. El calor dentro del autobús se volvió opresivo. Un horno sobre ruedas. Elena sentía el sudor correr por su espalda, pegándole la blusa barata a la piel. El aire que entraba por la ventanilla abierta no era un alivio, sino una ráfaga caliente y cargada de polvo que le irritaba los ojos y la garganta. La visión de la tierra agrietada y seca empezó a sembrar una semilla de duda terrible en su mente. Esto no era el campo fértil de sus sueños, no se parecía en nada a las postales que había imaginado. Esto era un paisaje severo, castigado, que parecía hostil a la vida misma. Su garganta se secó por completo, un reflejo físico de la creciente inquietud que la atenazaba. La esperanza comenzó a sentirse como una llama vacilante en medio de un viento fuerte. La llegada a la última parada fue como un golpe. Un pueblo diminuto y silencioso, suspendido en el tiempo y cubierto por una fina capa de polvo ocre, una iglesia, un bar con la puerta de cuentas de plástico y un puñado de casas de piedra que parecían dormir bajo el sol abrasador. El autobús se marchó, levantando una nube de polvo que los envolvió y luego se disipó, dejándolos en un silencio tan profundo que el zumbido de las cigarras sonaba ensordecedor. El aire era pesado, inmóvil, cargado con el calor de la tarde. Eran los únicos que se habían bajado. Elena sintió una punzada repentina y aguda de aislamiento, como si hubieran sido abandonados en otro planeta. Las maletas, que antes representaban un futuro, ahora se sentían como un peso muerto. La dirección que le dio el abogado era solo un nombre en un papel arrugado. Finca La Desdichada, la finca de la desgraciada. Un escalofrío le recorrió la espalda a pesar del calor. El último tramo del viaje fue una tortura. Un camino de tierra y piedras afiladas que se alargaba bajo el sol implacable. Arrastrar las maletas era un esfuerzo hercúleo. Sus ruedas se atascaban constantemente y el cartón se rasgaba. Lucas, cuya emoción inicial se había evaporado, caminaba en silencio a su lado, con la cara roja y perlada de sudor. La ropa de Elena estaba empapada. Sus músculos gritaban de dolor. El paisaje era una repetición monótona y desoladora. Arbustos espinosos y secos, rocas y el brillo interminable del calor que ondulaba sobre la tierra. El silencio era absoluto, casi amenazante. No había pájaros, no había sonidos de granja, solo el susurro del viento caliente. Elena seguía alzando la vista hacia el horizonte, buscando desesperadamente un techo, una señal de vida, cualquier cosa que validara su decisión. Pero no había nada. Solo la inmensidad vacía de una tierra que parecía rechazarla. Entonces la vio, a lo lejos, en la ladera de una colina baja, una mancha oscura. A medida que se acercaban, esa mancha tomó forma, y el corazón de Elena se hundió en su pecho como una piedra. No era una casa, era un montón de escombros, un amasijo de piedras oscuras y adobe desmoronado que se recortaba contra el cielo pálido. Se detuvo en seco, el aire atrapado en su garganta. «Eso no puede ser», se susurró a sí misma, una negación desesperada contra la evidencia aplastante ante sus ojos. La esperanza que la había sostenido durante el agotador viaje, la frágil fantasía que había construido para ella y para Lucas, comenzó a agriarse y a convertirse en un pavor helado. Su hijo la miró, sus ojos enormes llenos de una confusión que reflejaba la suya. El niño entendió, sin necesidad de palabras, que habían llegado al final de un sueño. Esto no era un nuevo comienzo, era solo otro callejón sin salida, pero mucho más grande y solitario. A medida que se acercaban, cada paso confirmaba la catástrofe.
La realidad era infinitamente peor que la visión lejana. La casa era el esqueleto de un recuerdo. El tejado se había derrumbado por completo en un lado, dejando las vigas rotas apuntando al cielo como las costillas de un animal muerto. El interior, expuesto al sol y a la lluvia, era una herida abierta. Las ventanas eran agujeros negros y dentados que parecían ojos vacíos. Una puerta de madera podrida colgaba de un único gozne oxidado, balanceándose y gimiendo con cada ráfaga de viento caliente, como si lamentara su propia existencia. Y entonces les llegó el olor. Antes incluso de estar lo suficientemente cerca para tocar las paredes, el hedor los golpeó. Una mezcla nauseabunda de moho húmedo, de madera en descomposición, y el olor agrio y penetrante de los excrementos de animales. Elena sintió que la náusea le subía por la garganta, un sabor amargo a bilis y decepción. Empujó la puerta rota, que respondió con un largo y agónico chirrido que resonó en el silencio del campo. Dentro, la penumbra ofrecía un breve respiro del sol cegador, pero era una oscuridad siniestra, cargada de abandono. El aire era espeso, casi masticable. Motas de polvo flotaban en los pocos rayos de luz que se colaban por los agujeros del techo, creando columnas luminosas en la oscuridad. El suelo era un paisaje traicionero de tejas rotas, astillas de madera y tierra compactada. De repente, algo se movió en la penumbra. Una rata, grande y oscura, cruzó el suelo con un correteo rápido, sus garras produciendo un sonido seco y rasposo que hizo que Elena diera un respingo y ahogara un grito. El último fragmento de su sueño se hizo añicos contra la dura realidad de ese suelo sucio. La finca no era un refugio, era una trampa. Inspeccionó el interior con una sensación de horror creciente. Las paredes de adobe y piedra estaban cubiertas de enormes manchas negras y verdosas de humedad, mapas de una decadencia que llevaba décadas avanzando. Parecían respirar, liberando ese olor fétido y terroso que se pegaba al paladar y dificultaba la respiración. Telarañas tan gruesas como el algodón colgaban de las vigas que aún quedaban, balanceándose suavemente con las corrientes de aire que se colaban por las ventanas rotas. Esto no era una casa, era una tumba que había sido profanada por el tiempo. El aire era pesado, viciado, cargado con el aroma de los años de soledad y muerte lenta. Elena sintió un peso aplastante en el pecho, la sensación física de que sus pulmones no podían obtener suficiente oxígeno de esa atmósfera asfixiante. Se llevó una mano a la boca, luchando contra el impulso de vomitar. Salió de nuevo al exterior, desesperada por tomar una bocanada de aire limpio, y examinó la tierra que la rodeaba. El abogado la había llamado finca, una palabra que implicaba productividad, vida, pero lo que veía era un desierto. El suelo era un lienzo duro y agrietado de arcilla reseca y piedras, salpicado de malas hierbas espinosas y muertas. No había ni una brizna de hierba verde. Trató de imaginar sus manos cavando en esa tierra, plantando semillas, pero la imagen era absurda. Sería como intentar cultivar en una roca. Su visión de un pequeño huerto, de tomates rojos y jugosos para Lucas, de una vida autosuficiente, se evaporó bajo el sol brutal de Extremadura, convirtiéndose en un espejismo cruel. La tierra no ofrecía sustento, solo una prueba más de la hostilidad de ese lugar. La desesperanza era un paisaje físico que la rodeaba por completo. Su última y más delgada hebra de esperanza era el pozo. Quizás hubiera agua. Caminó con Lucas hacia la estructura circular de piedra que se alzaba a unos metros de la casa en ruinas. El corazón le latía con una mezcla de pánico y una última oración silenciosa. Se asomó por el borde, y lo que vio fue el golpe de gracia. Su corazón se desplomó, no hasta el fondo del pozo, sino hasta el fondo de su propia alma. El pozo no estaba completamente seco, pero casi. Muy abajo, en la oscuridad, un charco de agua turbia y estancada reflejaba el cielo como un ojo vidrioso y enfermo. Un pequeño pájaro muerto flotaba en la superficie, una mancha oscura sobre el agua verdosa. El olor que subía era pútrido. Era inútil, probablemente venenosa. El silencio a su alrededor ya no era simplemente quietud, era el sonido de la desolación absoluta, la confirmación final de su fracaso. Elena giró sobre sí misma, escudriñando el horizonte en todas direcciones. Nada, absolutamente nada.
solo la tierra quemada y ondulante que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Ni una casa, ni un camino, ni el humo de una chimenea, ninguna señal de vida humana. El conductor del autobús había dicho que el vecino más cercano estaba a kilómetros. Estaban total y completamente solos, náufragos en un mar de polvo y silencio. Los 50 euros habían desaparecido, gastados en un billete de ida a este nuevo círculo del infierno. Se dio cuenta, con una claridad aterradora, de que había cambiado una pequeña prisión familiar por una inmensa y aterradora jaula al aire libre. Había escapado de las garras de un depredador conocido solo para caer en las fauces de uno mucho más grande y anónimo. La nada. El control que había mantenido con tanta tenacidad finalmente se rompió. Elena se desplomó de rodillas sobre el suelo pedregoso, las rocas afiladas clavándose en su piel a través de la fina tela de sus pantalones. No sintió el dolor físico. Las maletas yacían a su lado, testigos mudos de su esperanza fallida. Lucas, en silencio, se acercó y le puso una pequeña mano en el hombro, un gesto de consuelo que la destrozó aún más. Un sollozo brotó de su garganta, un sonido animal, crudo, el sonido de la más pura desesperación. Había creído estar en el fondo del pozo en aquel apartamento oscuro de la ciudad. Qué equivocada estaba. Esto era el fondo. Una ruina en medio de la nada, sin dinero, sin agua potable, sin comida y sin una sola alma a la que pedir ayuda. El universo no era simplemente indiferente a su sufrimiento, era activamente cruel, y en ese momento se rindió. Los primeros días fueron un borrón de supervivencia miserable. La euforia de la desesperación había dado paso a una apatía pesada, un letargo nacido del hambre y la decepción. Elena y Lucas se habían instalado en el único rincón de la casa donde el techo no se había derrumbado por completo, un espacio del tamaño de un armario donde extendían sus mantas sobre el suelo de tierra. Por el día, el sol los castigaba sin piedad. Por la noche, el frío del desierto se colaba por las 1000 grietas de las paredes de adobe y los hacía temblar hasta los huesos. El agua del pozo, hervida hasta la saciedad sobre una fogata de ramas secas, tenía un sabor terroso y metálico que les revolvía el estómago. Elena sentía una culpa atroz cada vez que le daba un sorbo a Lucas, un veneno lento que los mantenía vivos. Sus días consistían en una búsqueda inútil de algo comestible entre los arbustos espinosos, una tarea que solo resultaba en manos arañadas y una sensación de impotencia cada vez más profunda y oscura. La soledad era un ente físico. El silencio, ininterrumpido durante el día salvo por el susurro del viento caliente, se volvía una sinfonía de terrores por la noche. Cada crujido de la madera vieja, cada ulular lejano de un animal nocturno, era una amenaza potencial. Elena apenas dormía. Yacía sobre la manta áspera, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando la respiración de su hijo y sintiendo el pulso acelerado de su propio miedo. El corazón le dolía físicamente, un dolor sordo y constante que era una mezcla de hambre, pena y una ansiedad tan aguda que a veces le cortaba el aliento. Recordaba el zumbido de su máquina de coser, el olor a café de su marido, los sonidos de la ciudad, y se sentía como si hubieran sido desterrados a un purgatorio silencioso y polvoriento. No había futuro aquí, ni siquiera había un presente soportable, solo una lenta y agónica espera. ¿Esperando qué? La pregunta la aterrorizaba, porque en el fondo de su alma, la única respuesta que encontraba era la muerte. Comenzaron a crear una rutina para no volverse locos. Por la mañana, recogían leña. Al mediodía, se refugiaban del sol abrasador en la penumbra de su rincón, contando historias para llenar el silencio opresivo. Lucas, con la resiliencia de la infancia, encontraba pequeños tesoros, una piedra de forma extraña, el exoesqueleto de un insecto, una flor seca y tenaz que había crecido en una grieta. Se los mostraba a Elena con un orgullo que le partía el alma, porque ella sabía que él estaba tratando de construir un mundo habitable en medio de la desolación. Elena, por su parte, sentía cómo su propia esperanza se marchitaba como aquella flor. La náusea era una compañera constante, y un agotamiento profundo se había instalado en sus huesos, un cansancio que no venía del esfuerzo físico,
sino de la tensión constante de mantener una fachada de calma para su hijo. Cada sonrisa que le dedicaba le costaba una energía que no tenía, una mentira piadosa que la dejaba un poco más vacía, un poco más rota por dentro. Una tarde, mientras exploraban el perímetro de la ruina, encontraron los restos de un pequeño corral. Los postes de madera estaban podridos y caídos, pero era una señal, la primera, de que alguien había intentado vivir allí. Habían criado animales, habían tenido una vida. La idea, en lugar de consolarla, le produjo un escalofrío. ¿Qué les había pasado? ¿Por qué lo habían abandonado todo de una forma tan abrupta? La casa no parecía simplemente vieja, parecía evacuada a toda prisa, como si sus habitantes hubieran huido de una plaga o de una amenaza invisible. La sensación de ser intrusos en una historia trágica se hizo más fuerte. El viento parecía susurrar advertencias entre las ruinas de las paredes, y Elena sentía la piel de gallina cada vez que una sombra se movía en la periferia de su visión. La finca no solo era un lugar abandonado, era un lugar con secretos, y ella sentía, con una certeza irracional, que esos secretos no eran amigables. El lugar tenía memoria, y esa memoria era dolorosa. La quinta noche, el cielo se rompió. El cambio fue repentino y violento. El aire inmóvil se cargó de una electricidad palpable y el horizonte se tiñó de un morado enfermo. Nubes negras y pesadas llegaron galopando, devorando la luz del atardecer. Y entonces comenzó a llover. No era una lluvia suave, sino un diluvio torrencial que golpeaba el tejado roto con la furia de 1000 tambores. El viento aullaba a través de las ventanas desdentadas, un lamento sobrenatural que hacía temblar la estructura entera de la casa. Elena y Lucas se acurrucaron en su rincón, abrazados bajo la manta mientras el agua comenzaba a gotear y luego a chorrear a su alrededor, formando charcos de barro en el suelo. El estruendo de los truenos era tan cercano y potente que hacía vibrar el suelo bajo sus cuerpos. Elena apretó a Lucas contra su pecho, sintiendo el pequeño cuerpo de su hijo temblar de miedo. Ella misma sentía un pavor primordial, la sensación de estar atrapada en la furia de una naturaleza que quería borrarlos de la faz de la tierra. Fue entonces cuando lo oyó, en medio de la cacofonía de la tormenta, entre el rugido del trueno y el martilleo incesante de la lluvia, hubo otro sonido. Era distinto, era subterráneo, un sonido rítmico y metálico, sordo pero inconfundible. Clank, 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 como el de una cadena pesada siendo arrastrada lentamente sobre una superficie de piedra. El corazón de Elena dio un vuelco violento. Se le heló la sangre en las venas. Apretó los oídos, pensando que era una alucinación, un truco de su mente aterrorizada por la tormenta. Pero no, el sonido persistió, regular, metódico, justo debajo de ellos. Parecía venir de las profundidades de la tierra, un pulso mecánico en las entrañas de la finca. Lucas también lo oyó. Levantó la cabeza de su pecho y susurró con voz temblorosa: «¿Qué es eso, mamá?». Elena no tenía respuesta. Solo podía negar con la cabeza, con los ojos desorbitados por el terror, mientras el sonido continuaba su cadencia macabra, indiferente a la tormenta que rugía en el exterior. El sonido duró quizás un minuto, aunque a Elena le pareció una eternidad. Cada golpe metálico era un martillazo contra sus nervios ya destrozados. Era un sonido que no pertenecía a ese lugar, que no tenía explicación lógica. No era el viento, no era un animal, era deliberado, calculado, y venía de abajo. Luego, tan abruptamente como había comenzado, se detuvo. El silencio que dejó a su paso fue 1000 veces más aterrador que el propio ruido. Ahora, solo se oía la tormenta, pero el oído de Elena seguía buscando, esperando, el regreso de ese ritmo infernal. Un escalofrío profundo le recorrió la espina dorsal y se quedó instalado en la base de su nuca. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, hasta que sus pulmones ardieron. El sonido no volvió, pero ya era tarde. Había quedado grabado a fuego en su memoria, un eco fantasmal que resonaría en su mente mucho después de que la tormenta se calmara. Era el sonido que jamás olvidaría, la verdadera y siniestra voz de aquella casa. Los días siguientes,
El recuerdo del sonido la obsesionó. Durante la calma soleada, parecía absurdo, es una pesadilla, pero en cuanto caía la noche y el silencio regresaba, el eco metálico volvía a su mente. Clank, clank, clank. Se encontraba a sí misma deteniéndose en mitad de una tarea, con la respiración contenida, escuchando. Se había convertido en un fantasma en su propia vida, persiguiendo un sonido que quizás solo había existido en su imaginación. Pero la cara de Lucas aquella noche, su miedo genuino, le confirmaba que no lo había soñado. Algo había hecho ese ruido, y estaba debajo de ellos. Una extraña mezcla de miedo y una nueva, desesperada curiosidad comenzó a germinar en su interior. La desesperanza absoluta había sido reemplazada por un misterio. Y un misterio, por aterrador que fuera, era mejor que la nada. Era una pregunta que exigía una respuesta, un hilo del que tirar. Por primera vez desde que llegaron, Elena sintió un propósito más allá de la mera supervivencia. Tenía que saber qué había debajo de ese suelo. Comenzó su investigación de forma metódica, casi febril. Despejó el suelo de su rincón, apartando las mantas y los pocos enseres que tenían. La zona donde habían escuchado el sonido era parte del antiguo salón principal, un área cubierta con un suelo de tablas de madera anchas y desiguales, cubiertas por una gruesa capa de polvo y suciedad. Se arrodilló, el frío de la madera penetrando a través de sus pantalones, y empezó a recorrer cada tabla con las yemas de los dedos. El tacto de la madera era áspero, lleno de astillas. Buscaba cualquier cosa fuera de lo normal. Un clavo suelto, una separación mayor entre las tablas, una diferencia de color. Lucas la observaba en silencio, contagiado por su intensidad. El sol entraba por los agujeros del techo, iluminando el polvo que levantaba con su búsqueda. El aire olía a madera vieja y a tierra seca. Durante horas no encontró nada. Su corazón comenzó a hundirse de nuevo, la duda carcomiéndola. Tal vez sí había sido la tormenta, una rama golpeando algo, una ilusión acústica. Estaba a punto de rendirse, con la espalda dolorida y las rodillas magulladas, cuando su mano pasó por encima de una tabla que se sintió diferente. No estaba más suelta, sino que parecía tener una ligera depresión, como si hubiera cedido bajo un peso a lo largo de los años. Se detuvo, volvió a pasar la mano, presionando con más fuerza. La tabla se movió, apenas 1 milímetro, pero se movió, y emitió un leve quejido de madera protestando. Un torrente de adrenalina recorrió el cuerpo de Elena, borrando todo su cansancio. «Lucas, ven», susurró con una urgencia que hizo que el niño se acercara de inmediato. Le señaló la tabla. Juntos, usando las uñas y la punta de una piedra afilada que Lucas había encontrado, empezaron a trabajar en los bordes. La madera estaba hinchada y encajada, pero cedía poco a poco. Cada pequeño progreso era una victoria, un paso más cerca de resolver el enigma del sonido metálico que la había estado atormentando día y noche. Después de casi 1 hora de esfuerzo, con los dedos doloridos y cubiertos de astillas, lograron levantar un extremo de la tabla. El sonido de la madera vieja al separarse del resto del suelo fue un crujido seco y sonoro. La apartaron a un lado. Debajo, la oscuridad era casi total, pero no era tierra lo que había. Era piedra, una losa de piedra lisa y oscura, perfectamente encajada en el hueco, de un color diferente al resto del suelo de tierra y roca. Y en el centro de la losa, hundida en una hendidura tallada, había una argolla, una pesada argolla de hierro forjado, oxidada por el tiempo, pero inconfundible. El corazón de Elena martilleaba contra sus costillas con tanta fuerza que temía que Lucas pudiera oírlo. El sonido metálico, la cadena, la argolla, todo encajaba. Esto era, fuera lo que fuese lo que había abajo. Sus habitantes originales no querían que se encontrara fácilmente. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío le recorrió la espalda. Estaban en el umbral de un secreto muy antiguo. La curiosidad se había transformado en una necesidad imperiosa, una fuerza que anulaba el miedo. Elena metió los dedos en la argolla. El metal estaba frío y áspero por el óxido, una sensación que le provocó un escalofrío. Tiró. La losa no se movió ni 1 centímetro. Era increíblemente pesada, sellada por décadas de abandono. «Ayúdame, Lucas», dijo con la voz tensa. El niño,
Con el rostro serio y concentrado, agarró la argolla junto a ella. A la de 3, ordenó Elena. 1, 2, 3. Tiraron con todas sus fuerzas, sus músculos gritando por el esfuerzo. El sonido que se produjo fue un chirrido agudo y desgarrador, el de piedra raspando contra piedra. La losa se movió, deslizándose lentamente, revelando un cuadrado de oscuridad absoluta debajo. Un olor brotó de la abertura, un aliento frío y antiguo. Olía a tierra húmeda, a encierro, a un aire que no había visto la luz del sol en incontables años. Olía a tumba. La náusea volvió a la garganta de Elena, pero esta vez estaba mezclada con una excitación febril. Se asomaron al borde del agujero. La oscuridad era total, un vacío que parecía absorber la luz. Dejaron caer una pequeña piedra. Esperaron. El sonido del impacto tardó varios segundos en llegar. Un eco sordo y seco que les indicó que el fondo estaba a unos cuantos metros y, lo más importante, que no había agua. Era una cisterna, una antigua cisterna de agua de lluvia, completamente seca, pero ¿por qué sellarla de esa manera? ¿Y por qué el sonido de una cadena? La pregunta flotaba en el aire denso y maloliente. No tenían linterna, solo la precaria luz de las cerillas que guardaban como un tesoro. Elena encendió una. La pequeña llama tembló, proyectando sombras danzantes y monstruosas sobre las paredes de piedra del pozo. La luz era demasiado débil. Solo alcanzaba a revelar los primeros metros de una escalera de hierro oxidado empotrada en la pared, que descendía hacia la negrura insondable. La visión de esa escalera era a la vez una invitación y una advertencia. La decisión fue instantánea. No podían quedarse con la duda. Usando la cuerda raída con la que habían atado una de sus maletas, Elena se aseguró de que Lucas no pudiera caer y luego comenzó el descenso. Cada peldaño de la escalera de hierro estaba cubierto de una capa resbaladiza de óxido y humedad y gemía bajo su peso. El aire se volvía más frío y denso a cada paso que daba hacia abajo. El olor a tierra y a moho era tan intenso que casi podía saborearlo. El silencio en el interior de la cisterna era absoluto, una presión en los oídos que amplificaba el sonido de su propia respiración y los latidos de su corazón. El miedo era una presencia tangible, una mano fría en su nuca. Se sentía como si estuviera descendiendo a las entrañas de la tierra, a un lugar olvidado por el tiempo y por Dios. Cada peldaño era un acto de fe ciega, un paso más hacia el corazón del secreto que aquella casa había guardado con tanto celo durante tanto tiempo. Estaba aterrorizada, pero seguía bajando. Cuando sus pies finalmente tocaron el fondo sólido, un suspiro de alivio se le escapó de los labios. El suelo era de tierra compacta y fría. Lucas bajó tras ella con la agilidad de un niño, sus ojos enormes adaptándose a la penumbra. Estaban en un espacio circular de unos 4 metros de diámetro, con paredes de piedra que se curvaban hacia arriba hasta la lejana abertura de luz. El aire era pesado, inmóvil, y entonces sus ojos se acostumbraron lo suficiente a la oscuridad para distinguirlos. En el centro de la cisterna, como 2 sarcófagos en una cripta olvidada, había 2 arcones. Eran enormes, hechos de madera oscura y reforzados con gruesas tiras de hierro negro. Estaban cubiertos por una capa de polvo tan gruesa que parecía un sudario. No eran simples cajas, eran cofres de un tamaño y una solidez que hablaban de un contenido valioso. Elena sintió que el aliento se le quedaba atascado en la garganta. La visión era tan irreal, tan salida de un cuento de piratas, que por un momento dudó de su propia cordura. Se acercaron a los arcones con una reverencia casi religiosa. El silencio era total. Eran mucho más grandes de lo que parecían desde arriba, llegando casi a la altura de la cintura de Elena. Eran pesados, sólidos, construidos para durar y para proteger. Las cerraduras eran enormes piezas de hierro forjado, comidas por el óxido, pero aún formidables. No había cadenas a la vista. El misterio del sonido se profundizaba. Elena pasó la mano por la superficie polvorienta de uno de los cofres. La madera estaba fría y ligeramente húmeda. Sintió una vibración extraña, una energía contenida, como si los objetos dentro estuvieran vivos y esperando.
El miedo y la excitación luchaban en su interior, una batalla que le provocaba un temblor incontrolable en las manos. ¿Qué podían contener? ¿Por qué estaban aquí, en el fondo de una cisterna seca, en una finca en ruinas en medio de la nada? La magnitud del misterio era abrumadora, superando con creces la simple curiosidad inicial. El primer arcón no estaba cerrado con llave. El cerrojo estaba tan oxidado que con un fuerte tirón el metal se deshizo en un polvo rojizo y el pesado pestillo cedió. Elena intercambió una mirada con Lucas, una mezcla de anticipación y pavor. Tomó aire. Con un esfuerzo conjunto, levantaron la pesada tapa de madera. El sonido del chirrido de los goznes oxidados fue un grito que rompió un silencio de décadas. La tapa cayó hacia atrás con un golpe sordo, levantando una nube de polvo que los hizo toser, y entonces lo vieron. Un brillo cálido y denso llenó la penumbra de la cisterna, una luz que no venía del sol, sino de las profundidades de la tierra. Elena ahogó un grito. El arcón estaba lleno hasta el borde, lleno de oro. No eran monedas, no eran joyas, eran lingotes de oro en bruto, pesados y de un amarillo intenso, apilados unos sobre otros, y entre los lingotes, rellenando cada hueco, había cientos de pepitas de oro de formas irregulares, como dientes de un dios antiguo. Elena se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que veía. La visión era tan abrumadora, tan imposible, que su cerebro se negó a aceptarla. Extendió una mano temblorosa, casi esperando que sus dedos atravesaran una ilusión, pero no. Sus yemas tocaron la superficie fría y sorprendentemente pesada de un lingote. Lo levantó. El peso era real, una masa sólida y densa que casi se le cae de la mano. Era más de lo que podía haber imaginado en sus sueños más salvajes, una riqueza incalculable, una fortuna que podría cambiar no solo su vida, sino la de generaciones. El olor metálico, casi imperceptible pero distintivo, llenó sus fosas nasales. Miró a Lucas, que tenía los ojos abiertos como platos, la boca abierta en un asombro silencioso. La realidad de su miseria, los 50 euros, el hambre, el desahucio, chocó violentamente con la realidad de este tesoro. La conmoción fue tan grande que sintió un vértigo repentino, como si el suelo bajo sus pies se hubiera desvanecido. Después de lo que pareció una eternidad, lograron apartar la mirada del oro hipnótico. Su atención se centró en el segundo arcón. Este era diferente, parecía más ligero y la cerradura, aunque igualmente oxidada, estaba intacta. Usando la misma piedra afilada que habían usado para la tabla del suelo, la golpearon con fuerza hasta que el mecanismo se rompió con un chasquido metálico. Con el corazón latiéndole en la garganta, Elena levantó la tapa. No hubo un brillo dorado. El interior de este segundo cofre estaba forrado con una tela de terciopelo descolorida y olía de una forma completamente distinta. Un aroma seco y penetrante a papel viejo, a cuero curado y a tiempo. En su interior no había oro, sino objetos de un valor muy diferente. En la parte superior, perfectamente conservado, había un diario, un grueso volumen encuadernado en cuero oscuro y agrietado, con una correa para mantenerlo cerrado. Parecía un objeto sagrado, un libro de secretos que había estado esperando pacientemente en la oscuridad. Debajo del diario, cuidadosamente enrollados y atados con una cinta de cuero, había varios pergaminos. Elena los cogió con un cuidado infinito. El papel estaba amarillento y quebradizo, y crujió al tocarlo. Al desenrollar el primero, vio que se trataba de un mapa dibujado a mano con una caligrafía temblorosa, lleno de anotaciones, símbolos y líneas que indicaban túneles y galerías. Minas de la desdichada, leyó en la parte superior. Eran mapas de minas, las entrañas de la tierra que rodeaba la finca. El detalle era asombroso. Cada veta, cada pozo, cada derrumbe estaba meticulosamente documentado. Elena sintió un escalofrío. La riqueza del primer arcón no había salido de la nada. Había sido arrancada de la misma tierra sobre la que ahora se encontraba. Una tierra que ella había juzgado como estéril e inútil. La verdad era que, bajo la superficie yerma, se escondía una riqueza inimaginable, y estos mapas eran la clave para encontrarla. Pero había algo más en el fondo del arcón.
algo que helaba la sangre mucho más que la oscuridad de la cisterna. Era un fajo de papeles, atados con un cordel descolorido. No eran mapas ni cartas, eran documentos oficiales. Al cogerlos, Elena vio los sellos y las firmas. Eran certificados de defunción. Había una docena de ellos, todos de hombres jóvenes, todos fechados en un corto periodo de tiempo a principios de los años 70. Leyó las causas de la muerte, escritas en una fría jerga burocrática. Accidente minero. Caída accidental. Ahogamiento en pozo. Uno tras otro. Una letanía de desgracias convenientemente similares. Un patrón siniestro comenzó a tomar forma en su mente. Esto no era una coincidencia, esto era una masacre disfrazada de mala suerte. Los hombres cuyos nombres aparecían en esos papeles no habían muerto por accidente, habían sido asesinados, y la prueba de ello estaba allí, en el fondo de ese arcón, junto a los mapas de sus minas. Elena se sentó en el suelo frío de la cisterna, con el corazón encogido de pavor. El brillo del oro a su lado había perdido todo su encanto. Ahora parecía manchado, sucio, teñido con la sangre invisible de los hombres cuyos nombres leía en los certificados de defunción. El oro no era un tesoro, era un botín robado. El misterio del sonido metálico, de la cisterna oculta, ya no era una aventura. Se había convertido en algo oscuro y peligroso. Tenía en sus manos la riqueza que podía salvarla y la prueba de un crimen terrible. Las dos cosas estaban inextricablemente unidas. El olor a moho y a tierra se mezcló con el olor fantasma de la sangre y la injusticia. Comprendió que no había tropezado con una fortuna, sino con una historia violenta y silenciada. Una tumba llena de oro y de fantasmas que ahora, al abrir los arcones, acababa de liberar. Su vida ya no le pertenecía. Ahora estaba atada a la de ellos. Sostuvo el diario de cuero en sus manos temblorosas. El peso del objeto parecía desproporcionado, como si contuviera no solo páginas, sino las almas de los muertos. La correa de cuero que lo mantenía cerrado era como un último sello, una última barrera antes de la verdad completa y terrible. Sabía, con una certeza absoluta, que todo estaba allí. La historia del oro, la explicación de los mapas, la verdad detrás de los certificados de defunción. La voz de su tío abuelo, el hombre cuyo rostro apenas recordaba, estaba a punto de hablarle desde la tumba. Desató la correa. La piel de gallina le erizó los brazos. El miedo era una garra fría en su estómago, pero la necesidad de saber era más fuerte. Abrió el diario. La primera página estaba cubierta con una caligrafía apretada y elegante, la tinta desvaída por el tiempo, y al leer las primeras palabras, Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies por segunda vez, hundiéndola en un abismo mucho más profundo que la cisterna. El diario comenzaba de forma sencilla, hablando del clima y del trabajo en la mina, pero rápidamente el tono cambiaba. Hablaba de un descubrimiento, una beta madre, de una pureza nunca vista. Hablaba de la alegría y la esperanza de un grupo de hombres, una pequeña cooperativa de mineros que finalmente había encontrado la recompensa a años de trabajo agotador. Eran amigos, familias, que soñaban con un futuro mejor para sus hijos. Elena sintió un nudo en la garganta. Estaba leyendo la historia de los hombres de los certificados de defunción, pero cuando aún estaban vivos, llenos de sueños. El diario los devolvía a la vida, les daba voz, les daba nombres y personalidades. Eran reales, y su alegría, plasmada en la tinta descolorida, era tan palpable como trágica, porque Elena ya sabía cómo terminaba su historia. Sentía que estaba profanando sus esperanzas al leerlas, conociendo el terrible destino que les aguardaba a todos. De repente, un nuevo nombre apareció en las páginas del diario, un nombre repetido con una mezcla de miedo y odio. Don Ramiro, un terrateniente local, un hombre poderoso, un cacique. El diario describía cómo don Ramiro se había enterado del descubrimiento del oro y cómo su codicia se había encendido. Hablaba de visitas, de ofertas ridículas para comprar la tierra, de presiones, de amenazas veladas. La escritura se volvía más tensa, más urgente. El autor del diario, su tío abuelo, expresaba su temor creciente. Escribía sobre la mirada de lobo de don Ramiro, sobre su poder,
sobre los hombres armados que siempre lo acompañaban. Describía cómo la alegría de la cooperativa se había agriado, convirtiéndose en un miedo constante. Ya no dormían tranquilos, vigilaban sus espaldas. El oro, que había sido una bendición, se había convertido en una maldición que había atraído la atención de un depredador implacable. Entonces, la narrativa del diario se convirtió en una crónica de terror. Comenzaron los accidentes. El primero, un derrumbe en un túnel supuestamente seguro. El diario lo describía con un dolor y una incredulidad desgarradores. Luego, otro. Un hombre encontrado al fondo de un pozo. Las autoridades locales, controladas por don Ramiro, lo registraron todo como accidentes laborales. Pero su tío abuelo sabía la verdad. Escribía en secreto por la noche, a la luz de una vela, documentando cada muerte, cada sospecha, cada mentira. El diario se convirtió en su única confesión. Su testamento, su acusación, describía su paranoia, cómo veía la sombra de los matones de Ramiro en todas partes, cómo el miedo lo estaba consumiendo. Estaba atrapado. Huir significaba dejar el oro y las pruebas. Quedarse significaba convertirse en el siguiente accidente. Elena leía con el corazón en un puño, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Estaba viviendo el terror de su tío abuelo, décadas después. La última entrada del diario estaba escrita con una caligrafía temblorosa, casi ilegible, manchada en un par de lugares donde una gota de agua o una lágrima había corrido la tinta. Era la voz de un hombre sentenciado. Su tío abuelo describía cómo los matones de Ramiro lo acechaban, cómo la cooperativa había quedado reducida a él solo, el último testigo, y entonces describía su plan desesperado. Con la ayuda de la noche, transportaría el último oro y los documentos a la cisterna, el único lugar que nadie conocía. Era su legado, su grito de justicia lanzado al futuro. La frase final heló la sangre de Elena. Mataron a mis amigos, a mis hermanos. Ahora vienen por mí. Si alguien lee esto, que sepa que no morimos por accidente, que nuestro oro está manchado de sangre, que Dios perdone a Ramiro, porque yo no puedo. Elena cerró el diario con un golpe seco. El sonido retumbó en la cisterna como un portazo a la tumba. Un temblor incontrolable la sacudió desde los pies hasta la cabeza. El secreto ya no estaba bajo tierra, ahora vivía dentro de ella. Al salir de la cisterna, el sol del mediodía los golpeó con una violencia casi física, cegándolos. Elena parpadeó, y el mundo que vio ya no era el mismo. El silencio del campo ya no era paz, sino el peso de décadas de secretos inconfesados. La tierra agrietada bajo sus pies no era estéril, era un cementerio sin cruces. Cada piedra, cada arbusto seco, parecía un testigo mudo de la masacre. El olor a polvo y a calor ya no era el de la naturaleza, sino el de la muerte y el olvido. Apretó la mano de Lucas, sintiendo una necesidad desesperada de protegerlo de la historia venenosa que acababan de desenterrar. El oro, que momentos antes representaba la salvación, ahora se sentía como una carga radioactiva, un objeto maldito que los ataba a un pasado violento y a un presente lleno de peligros. Sintió una náusea profunda, un vértigo que no nacía del hambre, sino de la comprensión de que al encontrar la herencia de su tío abuelo, también había heredado a sus asesinos. Acababa de escapar de la miseria para caer en el corazón de una guerra olvidada. Los días siguientes fueron una tortura de paranoia y miedo. Con un esfuerzo sobrehumano, Elena y Lucas volvieron a colocar la pesada losa de piedra y la tabla suelta, ocultando la entrada a la cisterna. Pero saber lo que había debajo cambió por completo la atmósfera del lugar. La ruina ya no era solo un refugio precario, se había convertido en la guardiana de un tesoro y de una acusación. Elena se sobresaltaba con cada sonido. El susurro del viento entre las paredes rotas sonaba como las voces de los mineros muertos. El crujido de una rama bajo sus pies era el paso de un asesino al acecho. Apenas dormía, y cuando lo hacía, tenía pesadillas llenas de túneles oscuros y el brillo siniestro del oro. El hambre seguía siendo un dolor agudo en su estómago, pero ahora estaba eclipsada por un miedo mucho más profundo y visceral. Se sentía atrapada,
prisionera del conocimiento. Tenía la riqueza para escapar, pero ¿a dónde podría huir de un hombre tan poderoso como don Ramiro? Un hombre que había matado por ese oro una vez y, sin duda, volvería a hacerlo. Fue una tarde, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura, cuando un sonido rompió la quietud absoluta del campo. Un sonido ajeno, mecánico, invasor. El motor de un coche. El corazón de Elena se detuvo en seco, y luego comenzó a latir con una fuerza brutal contra sus costillas. Un tambor de pánico puro. Nunca habían oído un coche desde que llegaron. Era un sonido que no pertenecía a ese mundo de silencio y abandono. Su primer instinto fue animal. Agarró a Lucas del brazo y lo arrastró hacia el rincón más oscuro de la ruina, haciéndole una señal para que guardara silencio absoluto. Su cuerpo entero era un nudo de tensión. Se arrodilló sobre el suelo polvoriento y se asomó por una de las ventanas rotas, un hueco irregular en el muro de adobe que le ofrecía una vista limitada del camino de tierra. Una nube de polvo avanzaba hacia ellos, y en su interior, una silueta oscura y metálica se hacía cada vez más grande. Un coche negro, brillante bajo el sol poniente. Un coche que gritaba riqueza y poder. El vehículo se detuvo a unos 20 metros de la casa, su motor apagándose con un ronroneo suave, que fue devorado al instante por el silencio. El contraste entre el coche lujoso y la ruina decrépita era grotesco, obsceno. Una puerta se abrió y un hombre con uniforme de chófer bajó, moviéndose con una eficiencia rígida para abrir la puerta trasera. Elena contuvo el aliento, su garganta tan seca que le dolía, y entonces emergió una figura. Era un hombre anciano, pero se movía con una rigidez que no era fragilidad, sino autoridad. Su pelo era completamente blanco, pero su espalda estaba recta como un junco. Vestía un traje de campo de color claro, de un corte impecable, y unas botas de cuero tan lustradas que reflejaban la luz del atardecer. No miró a la casa, miró a la tierra, a las colinas, con la familiaridad de un rey inspeccionando su dominio. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. Aunque nunca lo había visto, lo supo con una certeza absoluta y aterradora. Era él, don Ramiro, el monstruo del diario. El hombre comenzó a caminar hacia la casa. Cada paso era lento, deliberado. El sonido de sus botas de cuero crujiendo sobre la tierra seca y las piedras fue el único sonido en el universo de Elena. Era el sonido de la muerte acercándose. Ella permaneció inmóvil, paralizada, con Lucas temblando detrás de ella, su pequeño cuerpo pegado a su espalda. Don Ramiro llegó hasta la entrada y se detuvo, sin intentar entrar. Su mirada recorrió la fachada derrumbada, las ventanas rotas, la puerta colgando de sus goznes. No había sorpresa en su rostro, solo un profundo desdén, como si estuviera contemplando una plaga que había infestado su propiedad. Elena sabía que no podía esconderse. Tomando una bocanada de aire que no llenó sus pulmones, se levantó lentamente. Apretó la mano de Lucas con una fuerza que era a la vez un ancla y una advertencia. Y sintiendo el peso de los fantasmas de la mina a su espalda, salió de la penumbra para enfrentarse al hombre que los había asesinado. El aire se cargó de una electricidad palpable. Se quedaron mirándose en silencio durante un largo instante. El sol poniente proyectaba largas sombras que danzaban a su alrededor. Los ojos de don Ramiro eran exactamente como el diario los había descrito, pequeños, astutos y de un color azul tan pálido que parecían casi transparentes. Pero no había calidez en ellos. Eran fríos, calculadores, los ojos de un depredador evaluando a su presa. Una sonrisa fina, casi imperceptible, se dibujó en sus labios delgados. «Buenas tardes», dijo. Su voz era sorprendentemente suave, casi melosa, pero con un filo de acero por debajo. Una voz acostumbrada a dar órdenes, no a conversar. «Soy Ramiro Vega, su vecino, por así decirlo. He oído que la vieja finca de los desgraciados volvía a estar ocupada. No me lo podía creer». Sus ojos pasaron de Elena a Lucas, deteniéndose en el niño por un instante que a Elena le pareció una eternidad. Cada palabra, cada gesto, estaba cargado de una amenaza implícita. Él no había venido a dar la bienvenida, había venido a reclamar lo que consideraba suyo. Él continuó,
ignorando la tensión que emanaba de ella, adoptando un tono de falsa preocupación paternalista. «Es una pena que una mujer decente y su hijo tengan que vivir en este lugar», dijo, haciendo un gesto despectivo hacia la ruina. «Esta tierra está maldita, señora. No crece nada. El agua es mala. Solo trae desgracias. Por eso la llaman la desdichada». Se acercó un paso más, y el olor a una colonia cara y a tabaco invadió el aire, un olor obscenamente fuera de lugar. «Mire, yo sé que su situación debe ser difícil. Por eso he venido a hacerle una oferta, para ayudarla». Hizo una pausa, saboreando el momento. «Le daré 500 euros por todo. El terreno, las piedras, todo. Es más de lo que vale, se lo aseguro. Un acto de caridad, para que pueda llevarse al niño a un lugar decente y empezar de nuevo». La oferta era un insulto tan profundo, tan arrogante, que por un instante el miedo de Elena fue reemplazado por una oleada de rabia pura y helada que le devolvió la fuerza. Elena sintió la rabia subirle por la garganta como bilis caliente. 500 euros. Por la tierra que contenía una fortuna en oro. Por la tierra que contenía los huesos de sus víctimas. La audacia del hombre era tan monstruosa que la dejó sin aliento. Miró sus ojos azules y fríos y vio la verdad. Él no sabía con certeza que ella había encontrado algo, pero sospechaba. La simple presencia de alguien en esa finca después de 50 años era una variable que no podía controlar, un hilo suelto en su red de crímenes y secretos. Esta oferta no era caridad, era una prueba, una forma de medirla, de ver si ella sabía algo. Si aceptaba el dinero y huía, el problema se resolvería. Si se negaba, entonces él tendría su respuesta. Aferró con más fuerza la mano de Lucas. Sintió el pequeño pulso del niño latiendo contra su palma, y en ese instante tomó una decisión, no por el oro, no por la justicia, sino por los hombres del diario, por su tío abuelo y por el niño que se escondía detrás de ella. No iba a correr. Levantó la barbilla, encontrando su mirada sin pestañear. La voz le salió temblorosa, pero firme, cargada con el peso de todo lo que había leído en la oscuridad de la cisterna. «Le agradezco su generosidad, señor Vega», dijo, saboreando el nombre con amargura. «Pero esta tierra es mi herencia. Es todo lo que tenemos mi hijo y yo». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran en el aire pesado. «La finca no está en venta». El silencio que siguió fue atronador. El cambio en el rostro de don Ramiro fue casi imperceptible, pero Elena lo vio. La máscara de falsa amabilidad se resquebrajó por una fracción de segundo. Una vena latió en su sien y sus ojos pálidos se oscurecieron con un destello de furia helada, la furia de un tirano al que se le niega algo por primera vez en décadas. La sonrisa desapareció de sus labios. La prueba había terminado, y Elena acababa de dar la respuesta equivocada. Ahora él sabía, o, al menos, sabía lo suficiente para considerarla una amenaza que debía ser eliminada. Don Ramiro recompuso su expresión casi al instante, reemplazando la furia con una sonrisa que era mucho más aterradora que su ira. Era una sonrisa desprovista de toda emoción, fría como el metal de una navaja. Se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz a un susurro confidencial y venenoso. «Una herencia, ya veo», murmuró. «Es usted una mujer de principios, lo respeto». Sus ojos se desviaron hacia el interior de la casa, luego volvieron a clavarse en los de ella. Pero los principios no llenan el estómago de un niño, y a veces la lealtad a los muertos solo trae desgracias a los vivos. Dio un paso atrás, preparando su golpe final, la frase que había venido a entregar. La amenaza no iba a ser velada, iba a ser una sentencia. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía lo que venía. La misma táctica que había usado con los mineros, el miedo como arma, la familia como objetivo. Su corazón latía tan fuerte que le dolía el pecho, preparándose para el impacto de sus palabras. Él la miró fijamente, con una calma espeluznante. «He oído que es usted viuda reciente», dijo suavemente, cada palabra una gota de veneno. Una verdadera tragedia. Un accidente laboral, ¿no es así? Es terrible cómo ocurren estas cosas. La mención del accidente de su marido, tan lejos de allí,
en un contexto completamente diferente, fue como un puñetazo en el estómago. La implicación era clara, monstruosa. Su poder no tenía límites geográficos. Luego, su mirada descendió lentamente hasta Lucas, que seguía medio oculto tras las piernas de Elena. La sonrisa helada de Ramiro se ensanchó un poco más. La mala suerte a veces corre en las familias, ¿no le parece? Continuó, su voz un silbido apenas audible. Sería una verdadera pena que este niño tan guapo, dijo, casi paladeando las palabras, creciera sin padre y sin madre. El aire se congeló. No era una amenaza, era una promesa. La frase quedó suspendida en el aire inmóvil del atardecer, una declaración de guerra absoluta y sin cuartel. Don Ramiro se quedó mirándola un segundo más, dejando que el peso de su promesa la aplastara. Disfrutó del terror puro que vio reflejado en sus ojos. Luego, sin una palabra más, se dio la vuelta con una lentitud deliberada y caminó de regreso a su coche. No miró atrás. No necesitaba hacerlo. El chófer ya le sostenía la puerta abierta. El coche arrancó, dio la vuelta en un espacio imposiblemente pequeño y se alejó por el camino de tierra, levantando una nube de polvo rojizo que se tragó el sol poniente y lo sumió en una penumbra prematura. Elena se quedó allí paralizada, con la mano de Lucas aferrada a la suya. El eco de la amenaza resonaba en su cabeza, más fuerte que cualquier trueno. Sin padre y sin madre. El fantasma de un cacique franquista se había materializado ante sus ojos, y ahora sabía que ella poseía la única prueba que podía destruirlo. El oro era una sentencia de muerte. La verdad era una sentencia de muerte. Estaba sola, en medio de la nada, con su hijo, y un monstruo sabía que existían. Ella miró la nube de polvo que se disipaba en la distancia, luego miró las ruinas que la rodeaban, la tumba de los secretos que ahora eran suyos. El miedo que sentía era una cosa física, un nudo de hielo en sus entrañas que le impedía respirar. Tenía en sus manos una fortuna inimaginable y la llave para hacer justicia por una docena de hombres asesinados. Pero el precio de usar esa llave era la vida de su hijo. El monstruo se lo había dejado muy claro. Podía tomar el oro, desaparecer en la noche y vivir una vida de riqueza, siempre mirando por encima del hombro. O podía quedarse y luchar, arriesgándose a que Lucas terminara como el hijo del minero del diario, huérfano y aterrorizado. La ruina ya no era un refugio, era un campo de batalla, y ella era el único soldado en pie. La soledad era absoluta, el peligro, inminente y mortal. El dilema la desgarraba por dentro, una elección imposible entre el silencio cobarde y el sacrificio heroico. Y aquí, con el eco de la amenaza flotando en el aire polvoriento y el peso de un tesoro maldito bajo sus pies, la historia hace una pausa para preguntarte a ti, que escuchas su lucha, ¿qué harías en el lugar de Elena ante una amenaza tan directa y letal contra tu familia? ¿Enterrarías el secreto y el oro para salvar tu vida y la de tu hijo, renunciando a toda justicia? ¿O te aferrarías a la verdad, arriesgándolo todo por un grupo de fantasmas y por la remota posibilidad de que la justicia, después de tantos años, pudiera ganar? La elección es entre la supervivencia y la conciencia, entre el amor de una madre y el peso de la historia. Piensa en ello, porque la decisión que Elena tome a continuación cambiará su destino y el de todos los que la rodean para siempre. La noche está cayendo sobre la desdichada y con ella se acerca el momento de elegir. El terror era una criatura viva, una bestia helada que se había instalado en su pecho y le oprimía los pulmones. Elena permanecía inmóvil, el cuerpo rígido, mientras el sonido del motor de don Ramiro se desvanecía en la distancia, dejando tras de sí un silencio preñado de muerte. La amenaza no era una posibilidad, era una certeza. Sin padre y sin madre. La frase era un veneno que se extendía por sus venas, paralizándola. Miró a Lucas, cuyo rostro estaba pálido y sus ojos, enormes, fijos en ella, buscando una seguridad que Elena ya no poseía. El peso del diario y los certificados, escondidos de nuevo bajo el suelo. Era ahora una carga física insoportable. Ya no era solo la prueba de un crimen antiguo, era la sentencia de muerte de su hijo. Un sollozo seco se ahogó en su garganta. No podía llorar, no podía derrumbarse.
El monstruo le había declarado la guerra, y el campo de batalla era su vida y la de Lucas. Tenía que pensar, tenía que actuar. La apatía de la desesperanza se había evaporado, reemplazada por la adrenalina pura del pánico. El sol se hundió por completo tras las colinas, y la oscuridad cayó sobre la desdichada como un sudario. Con la oscuridad, el miedo se magnificó. Cada sombra parecía un matón al acecho. Cada susurro del viento era un paso furtivo. Elena sabía que no podía quedarse allí. La ruina ya no era un refugio, era una trampa mortal a la espera de ser activada. Ramiro volvería, no en persona, no con ofertas. Enviaría a sus perros de presa a terminar el trabajo que había empezado hacía 50 años. La idea le provocó una oleada de náuseas. Apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Tenía que huir. Pero, ¿a dónde? El mundo era el tablero de juego de Ramiro. Recordó la mención del chofer del autobús. Solo hay un alma por aquí, un viejo pastor, Joaquín. Vive solo desde que el mundo es mundo. Era una posibilidad remota, una aguja en un pajar de miedo, pero era la única que tenía. Un extraño, un ermitaño. Quizás él estaría fuera del alcance de Ramiro. Quizás él podría ayudar. Era una esperanza tan delgada como un hilo de araña. La decisión fue un relámpago en la oscuridad de su pánico. No esperaría al amanecer. Tenía que irse ya. Con movimientos febriles, levantó de nuevo la tabla suelta y la losa de piedra. El aire frío y viciado de la cisterna le golpeó la cara. No podía llevarse el oro. Era demasiado pesado, demasiado peligroso. El oro era la maldición, pero la prueba era diferente. El segundo arcón, el que contenía el diario, los mapas y los certificados, era más pequeño, pesado, pero manejable. Ese era su escudo y su espada, la única arma que poseía contra un imperio de corrupción y violencia. Lo sacó de la cisterna. El esfuerzo le hizo gemir, los músculos de su espalda protestando. La madera del arcón se sentía fría y cargada de historia. Al cerrarlo, sintió que encerraba no solo papeles, sino el destino de todos. Ocultó de nuevo la entrada de la cisterna, esparciendo polvo y escombros sobre la tabla. Con suerte, si volvían, solo buscarían el oro. Era una apuesta desesperada, pero toda su vida se había convertido en una. «Lucas, nos vamos». Su voz sonó extraña en el silencio, un susurro ronco y urgente. El niño no preguntó nada. Vio la determinación y el miedo en los ojos de su madre y asintió. Su pequeño rostro una máscara de seriedad. Elena envolvió el pequeño arcón en una manta raída, improvisando una especie de mochila que se echó a la espalda. El peso la hizo tambalearse. Añadió a su carga una botella llena del agua turbia y hervida del pozo y el mendrugo de pan duro que les quedaba. Miró por última vez las paredes rotas de la finca, la tumba que había sido su refugio y su prisión. Un perro mestizo y flaco, al que habían estado alimentando con sus escasas sobras y que se había convertido en su sombra silenciosa, gimió a sus pies. Elena le acarició la cabeza. «Ven, sombra», susurró. Quizás un guardián de 4 patas era mejor que ninguno. Salió por el hueco de la ventana trasera, el mismo por el que huiría de nuevo horas más tarde, y se adentró en la noche. La oscuridad del campo extremeño los devoró por completo. La caminata fue un infierno. La luna era una astilla pálida que apenas ofrecía luz, y el terreno era un campo de minas de rocas afiladas y arbustos espinososos cuyas ramas se enganchaban en su ropa y arañaban su piel. Elena avanzaba a trompicones, con el peso del arcón aplastándole la espalda y el corazón latiéndole desbocado en el pecho. Cada chasquido de una rama, cada canto de un grillo, la hacía sobresaltarse, esperando ver la silueta de los hombres de Ramiro recortada contra el horizonte. Lucas caminaba a su lado, tropezando a menudo, pero sin quejarse. Su pequeña mano se aferraba a la suya con una fuerza que desmentía su edad. Era su ancla, la razón por la que seguía poniendo un pie delante del otro. El aire era frío y olía a tomillo y a polvo. El silencio era tan profundo que podía oír su propia sangre rugiendo en sus oídos. Se guiaba por una débil columna de humo que había visto elevarse a lo lejos durante días, una señal de vida en la inmensidad, rezando para que perteneciera al pastor Joaquín. Después de lo que parecieron horas de tortura,
Con los pulmones ardiendo y los músculos gritando de dolor, la vieron, una luz, una pequeña y temblorosa luz amarilla en la distancia, como una luciérnaga solitaria en un océano de negrura. Era una cabaña, un pequeño refugio de piedra del que emanaba la luz de un candil. El perro, Sombra, que había trotado delante de ellos todo el camino, se detuvo y emitió un gruñido bajo. Elena sintió una mezcla de alivio y un nuevo tipo de miedo. Había encontrado al pastor. Pero, ¿qué clase de hombre era? ¿La ayudaría o la entregaría? Se detuvo, recuperando el aliento, el vaho de su respiración formando nubes blancas en el aire frío de la noche. Se acercó con Lucas de la mano, sus pasos ahora lentos y cautelosos. La cabaña era minúscula, apenas 4 paredes de piedra, con un techo de tejas desiguales. El olor a leña quemada y a lana de oveja era intenso. Se detuvo frente a la puerta de madera y, con la mano temblorosa, llamó. El silencio que siguió a sus nudillos golpeando la madera fue absoluto. Dentro, la luz parpadeó y se estabilizó. Oyó un sonido de arrastre, el de una silla sobre un suelo de piedra. Luego, pasos lentos pesados. El cerrojo se descorrió con un chirrido metálico que le erizó la piel. La puerta se abrió una rendija y un rostro apareció en la oscuridad. Era el rostro de un hombre muy anciano, surcado por 1000 arrugas, como un mapa de la tierra que habitaba. Sus ojos eran pequeños, hundidos, y estaban llenos de una desconfianza tan antigua como las colinas. Un rifle de caza descansaba en el hueco de su brazo, su cañón apuntando vagamente hacia el suelo. Pero listo. ¿Quién es? ¿Qué quiere a estas horas?, preguntó. Su voz era áspera, grave, como piedras rozando entre sí. No era una voz acostumbrada a hablar. Elena sintió que la garganta se le secaba. Tragó saliva, el sonido hueco en la noche. Me llamo Elena. Este es mi hijo, Lucas. Necesitamos ayuda. Por favor. El hombre la estudió en silencio, su mirada pasando de su rostro aterrorizado al niño que se escondía tras ella. El anciano, Joaquín, pareció sopesar sus palabras durante una eternidad. Sus ojos recelosos se detuvieron en el bulto que Elena llevaba a la espalda, envuelto en la manta. Finalmente, con un suspiro que sonó a resignación, abrió la puerta un poco más. Entren. El sereno corta los huesos esta noche. El interior de la cabaña era austero y olía a humo, a queso de oveja y a soledad. Una pequeña chimenea crepitaba en una esquina, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra desnuda. Una mesa, una silla, un catre, nada más. Joaquín no les ofreció asiento. Se quedó de pie, con el rifle todavía en la mano. ¿Ayuda de qué? Aquí no hay nada más que piedras y miseria. Si busca dinero, se ha equivocado de puerta. Elena negó con la cabeza, el cuerpo temblando por el frío y el miedo. No busco dinero. Busco refugio. Un hombre ha venido a mi casa. Un hombre poderoso. Don Ramiro. Al pronunciar el nombre, vio un cambio sutil en los ojos del pastor. Un destello, un reconocimiento, un miedo antiguo y familiar. El aire en la cabaña se volvió pesado, espeso. «¿Ramiro?», repitió Joaquín, y su voz fue un susurro cargado de veneno. «¿Qué quiere ese demonio de ti?». Elena, sintiendo que había tocado la fibra correcta, desató el bulto de su espalda y depositó con cuidado el pequeño arcón sobre la mesa de madera. El sonido sordo resonó en la pequeña estancia. Los ojos de Joaquín se abrieron con sorpresa ante la visión del cofre antiguo. Elena lo abrió. No le mostró los mapas ni los certificados. Sacó el diario, el grueso volumen encuadernado en cuero. Lo sostuvo con ambas manos, como una ofrenda sagrada. «Soy la sobrina nieta de uno de los hombres que vivían en la desdichada. Encontré esto». Se lo tendió. Joaquín retrocedió un paso, como si el libro fuera una serpiente. Sus ojos se clavaron en el objeto con una mezcla de horror y fascinación. Sus manos, nudosas y manchadas de tierra, temblaban visiblemente. No puede ser», murmuró. «¿El diario de Ernesto?». Su voz se rompió al pronunciar el nombre, un nombre que Elena no conocía, pero que para él lo era todo. Con un temblor que sacudía todo su cuerpo, Joaquín alargó la mano y tomó el diario. Sus dedos callosos acariciaron el cuero agrietado
con una reverencia dolorosa. Lo abrió. No necesitó leer mucho. Sus ojos recorrieron las primeras páginas, y entonces se detuvieron en una lista de nombres escrita en el reverso de la portada. Nombres de la cooperativa. Y entonces un sollozo brotó de su garganta, un sonido desgarrador, el lamento de un dolor contenido durante medio siglo. Sus rodillas cedieron y se derrumbó en la silla, el diario apretado contra su pecho. Las lágrimas corrían libremente por los surcos de sus mejillas, gotas de plata a la luz del candil. «Mi padre», susurró entre sollozos, señalando un nombre en la lista con un dedo tembloroso. «Mateo, ese era mi padre». Elena sintió un escalofrío recorrerla. El niño que había sobrevivido, el testigo, lo había encontrado. Había encontrado al guardián de la historia, al último vestigio viviente de la masacre. El miedo en su pecho dio paso a una extraña y terrible sensación de esperanza. Joaquín lloró durante largos minutos, un llanto silencioso y profundo, el de un niño atrapado en el cuerpo de un anciano. Elena y Lucas permanecieron en silencio, testigos respetuosos de un duelo que había estado congelado en el tiempo durante 50 años. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban rojos, pero la desconfianza había desaparecido. Ahora había una conexión entre ellos, un pacto sellado con la sangre de sus antepasados. «Lo recuerdo todo», dijo con la voz rota. «Yo era un niño, apenas un poco mayor que el tuyo. Recuerdo la alegría cuando encontraron el oro. Recuerdo sus risas y recuerdo el miedo». Su mirada se perdió en las llamas de la chimenea, viajando a un pasado que nunca lo había abandonado. «Recuerdo cómo empezaron a desaparecer, uno a uno. Y recuerdo las mentiras. Accidentes, decían. Mi padre sabía que no eran accidentes. Lo sabía Ernesto, tu tío abuelo. Eran los mejores amigos. La historia del diario cobraba vida ante sus ojos, con la voz temblorosa del último superviviente. La noche que mataron a mi padre», continuó Joaquín, su voz apenas un susurro. «Él vino a despedirse. Sabía que iban a por él. Me abrazó y me dijo algo al oído. Me hizo jurárselo por la memoria de mi madre, que nunca se lo diría a nadie, a menos que alguien viniera un día con la prueba». Sus ojos se clavaron en el diario que tenía en el regazo. «Esta es la prueba». Elena contuvo la respiración, el corazón latiéndole con fuerza. La pieza final del puzzle estaba a punto de revelarse. «¿Qué le dijo Joaquín? ¿Qué le hizo jurar?». El anciano se inclinó hacia adelante, y sus ojos, ahora, no reflejaban miedo, sino una furia fría y antigua, una brasa que había ardido en secreto durante 50 años. «Me dijo dónde estaban, dónde los arrojó Ramiro después de matarlos, como si fueran basura». Hizo una pausa, y la frase que pronunció a continuación resonó en la pequeña cabaña con el peso de una lápida. «En el Pozo del Diablo, el viejo pozo de ventilación de la mina norte, selló la entrada con rocas, pero yo sé dónde está. Los arrojó allí a todos». La revelación cayó en el silencio de la cabaña, como una piedra en un pozo sin fondo. Los cuerpos. Joaquín sabía dónde estaban los cuerpos. No era solo la palabra de un diario contra la de un hombre poderoso. Era un cementerio clandestino. Era la prueba física, irrefutable del asesinato en masa. El testimonio de Joaquín conectaba el diario con el crimen de una forma que ni siquiera la policía corrupta podría ignorar. Elena sintió un vértigo. La escala del horror y de la oportunidad era inmensa. Tenían el motivo, el oro, la crónica del crimen, el diario, las muertes documentadas, los certificados, y ahora el lugar donde yacían las víctimas. Lo tenían todo. La cadena de la justicia, rota durante medio siglo, acababa de ser reforjada en aquella humilde cabaña, a la luz de un candil, por una viuda desesperada y un pastor solitario. La esperanza ya no era un hilo de araña, era una soga con la que, quizás, podrían ahorcar a un monstruo, pero el monstruo todavía estaba ahí fuera, y la noche no había terminado. Mientras la verdad se asentaba en la cabaña, la escena en la desdichada se teñía de una violencia inminente. Don Ramiro, en su hacienda, no era un hombre paciente. La negativa de Elena, su audacia al mirarle a los ojos y desafiarle, había sido una afrenta intolerable, pero, sobre todo, había sido una confirmación.
Esa mujer sabía algo. 50 años de tranquilidad, de poder absoluto construido sobre un cementerio, y ahora una viuda insignificante amenazaba con derrumbarlo todo. No podía permitirlo, no por el oro, sino por el secreto. La llamada que hizo fue breve y brutal. 2 de vosotros, id a la finca. Quiero lo que hay allí. Todo. Y la mujer y el niño son un problema. Solucionadlo. No necesitó decir más. Sus hombres, descendientes de los mismos matones que habían aterrorizado a la comarca en los 70, entendieron perfectamente. La orden era clara: recuperar los arcones y no dejar testigos. La historia estaba a punto de repetirse de la forma más sangrienta. De vuelta en la cabaña, el relato de Joaquín se vio interrumpido por un sonido que heló la sangre de Elena. A lo lejos, pero acercándose, un ladrido frenético, desesperado. «Sombra», susurró Elena, poniéndose en pie de un salto. Su corazón se disparó. El perro no ladraba así por un conejo o un zorro. Era un ladrido de pánico, de advertencia. Corrió hacia la pequeña ventana de la cabaña y miró en dirección a su finca. Lo que vio confirmó sus peores temores. En la oscuridad, 2 puntos de luz brillantes se movían por el camino de tierra, rebotando con la irregularidad del terreno. Las luces de un coche, acercándose a la desdichada, habían vuelto, no al amanecer, ahora. La advertencia de Joaquín, el juramento de su padre, todo llegaba demasiado tarde. La trampa se había cerrado. «Han venido», dijo con la voz ahogada por el pánico, señalando hacia las luces. Joaquín se acercó a la ventana y su rostro se endureció, la tristeza reemplazada por una determinación sombría. Sabía que lo haría. Ese hombre no deja cabos sueltos. Elena observaba, paralizada por el horror, cómo las luces del coche se detenían frente a la ruina. Vio 2 siluetas corpulentas bajar del vehículo. No se movían con la autoridad de Ramiro, sino con la brutalidad de depredadores. Uno de ellos llevaba una linterna potente, cuyo haz de luz blanca cortaba la noche, barriendo la fachada de la casa. El otro llevaba algo en la mano, algo largo y metálico, una palanca. No habían venido a hablar, habían venido a destruir. Elena sintió que el aire le faltaba. Se llevó una mano a la boca para ahogar un grito. Estaban a kilómetros de distancia, pero podía sentir la violencia en el aire. Podía imaginar el sonido de la puerta siendo destrozada, el estruendo de sus botas sobre las tablas del suelo, la furia de su búsqueda. Su casa, el único y miserable refugio que tenía, estaba siendo violado. Y si ella y Lucas hubieran estado allí, la imagen de lo que les habría pasado la golpeó con la fuerza de un puñetazo físico. Un temblor incontrolable la sacudió. Joaquín la agarró del brazo. Su mano fuerte y callosa un ancla en su tormenta de pánico. «No pueden encontrarte aquí», dijo con una urgencia feroz. «Si no te encuentran en la casa, te buscarán por los alrededores. Esta cabaña es el único otro lugar habitado en kilómetros. Vendrán aquí». La lógica de sus palabras era implacable y aterradora. No estaban a salvo. Solo habían ganado un poco de tiempo. Elena miró a Lucas, que se había acurrucado contra su pierna, temblando. El miedo en sus ojos era un espejo del suyo. No había escapatoria. Estaban acorralados. «Tenemos que irnos», dijo Joaquín, su voz un susurro apremiante. «Conozco estas colinas como la palma de mi mano. Hay cuevas, refugios donde ni el diablo podría encontraros, pero tenemos que movernos ya, antes de que empiecen a buscar». La idea de volver a adentrarse en la noche, de huir sin rumbo fijo, era abrumadora. Pero la alternativa, esperar a que los asesinos llamaran a la puerta, era impensable. No tenía elección. Elena y Joaquín se movieron con una rapidez desesperada. Mientras Joaquín recogía un zurrón con algo de queso, pan y una bota de agua, Elena se aseguró de que el arcón con el diario estuviera bien sujeto a su espalda. El peso era un recordatorio constante de por qué estaban huyendo, del tesoro y de la tragedia que cargaba consigo. Joaquín apagó el candil, sumiendo la cabaña en una oscuridad casi total, solo rota por el resplandor moribundo de las brasas en la chimenea. Por la parte de atrás, susurró, lejos del camino. Abrió la puerta trasera, una simple tabla de madera
y una ráfaga de aire helado los envolvió. La noche parecía más oscura, más amenazante que antes. A lo lejos oyeron un sonido, un estruendo sordo y violento. Un golpe, y luego otro. El sonido de la madera rompiéndose. Estaban destrozando la casa, buscándola. El sonido de la destrucción aceleró su pulso, un tambor de muerte que marcaba el ritmo de su huida. «¡Vamos!», urgió Joaquín, empujándolo suavemente hacia la oscuridad protectora de la ladera. El terreno detrás de la cabaña era aún más escarpado. Se deslizaron por una pendiente de pizarra suelta, el sonido de las piedras desplazándose pareciendo atronador en el silencio de la noche. Joaquín, a pesar de su edad, se movía con la agilidad silenciosa de una cabra montesa, encontrando apoyo donde solo parecía haber vacío. Elena luchaba por seguirle el ritmo, el peso del arcón desequilibrándola a cada paso. Se cayó una vez, aterrizando con fuerza sobre su cadera, un dolor agudo recorriéndole el cuerpo. Un gemido se le escapó de los labios, pero lo ahogó con la mano. No había tiempo para el dolor. Se levantó, ayudada por Joaquín, y siguió adelante. Lucas, valiente y silencioso, se aferraba a su mano, sus pequeños pies tropezando pero nunca deteniéndose. Estaban huyendo por sus vidas, presas en una cacería nocturna, con los sonidos de la destrucción de su único hogar como banda sonora de su desesperación. Cada paso era una pequeña victoria contra la muerte que los perseguía. Mientras tanto, en la desdichada, los dos matones trabajaban con una eficiencia brutal. La puerta principal había sido arrancada de sus goznes con 2 golpes de la palanca. Entraron barriendo el interior con el haz de la linterna, iluminando el polvo, las telarañas, el abandono. «No hay nadie», dijo uno, su voz un gruñido grave. «Busquemos los arcones». El viejo dijo que el tío abuelo los escondió bien. Empezaron a destrozar el lugar, volcaron los pocos muebles podridos que quedaban, levantaron tablas del suelo al azar, golpearon las paredes de adobe con la palanca, buscando un hueco, un sonido diferente. Su frustración crecía con cada minuto que pasaba. La ruina era un laberinto de escombros, y no encontraban nada. «Maldita sea, aquí no hay nada», gritó el más corpulento, pateando una pared que se desmoronó en una nube de polvo. Fue entonces cuando el otro, el más delgado, notó algo. Una tabla en el suelo. Parecía más limpia que las demás. Con la punta de la bota, la empujó. Se movió. «Aquí», dijo. «Lo encontré». El corazón de Elena latía al ritmo de su carrera. Se detuvieron por un instante detrás de una gran formación rocosa para recuperar el aliento. Desde allí, tenían una visión lejana y fragmentada de la finca. Vieron el haz de la linterna moviéndose frenéticamente dentro de la ruina, como el ojo de un cíclope enloquecido. Luego, vieron cómo la luz se concentraba en un punto del suelo. Se quedó fija. Elena supo con una certeza helada lo que significaba. Habían encontrado la entrada a la cisterna. Un pánico visceral la atenazó. El oro. Iban a encontrar el oro. Parte de ella, una parte pequeña y egoísta, lamentó la pérdida de la fortuna que podría haberla salvado. Pero una parte mucho más grande sintió una extraña punzada de alivio. Quizás si encontraban el oro, se marcharían. Quizás se darían por satisfechos y abandonarían la búsqueda. Era una esperanza frágil, pero se aferró a ella con la fuerza de un náufrago a una tabla. «Lo han encontrado», susurró a Joaquín, la voz temblorosa. El pastor solo asintió, su rostro una máscara impenetrable en la oscuridad. Los matones trabajaron juntos para levantar la pesada losa de piedra. El haz de la linterna se hundió en la oscuridad de la cisterna, revelando la escalera de hierro oxidado. «Baja tú», ordenó el más corpulento. El otro, el más delgado, comenzó a descender con cautela. Sus botas metálicas resonaron en las paredes de piedra. Cuando llegó al fondo, barrió el espacio con la linterna. Y entonces lo vio, un único arcón, el más grande, el que Elena había dejado atrás. «Aquí está, lo tengo», gritó, su voz reverberando en el pozo. El de arriba soltó una carcajada de triunfo. «Súbelo, venga, vamos». Les costó un esfuerzo titánico. Usaron una cuerda que llevaban en el coche para izar el pesado cofre de madera y hierro. Cuando finalmente lo tuvieron fuera, sobre el suelo polvoriento de la finca,
Lo abrieron con la palanca. El metal se dobló y la cerradura saltó. Levantaron la tapa. El haz de la linterna se reflejó en el interior, y el brillo inconfundible del oro llenó sus ojos. Un silencio codicioso se apoderó de ellos mientras contemplaban la fortuna. Elena, Joaquín y Lucas observaron desde la distancia cómo los dos hombres cargaban el pesado arcón en el maletero del coche. El corazón de Elena latía con una esperanza desesperada. Ya lo tenían. Tenían lo que habían venido a buscar. Por favor, que se marchen, rezó en silencio. Por favor, que sea suficiente. Vio cómo cerraban el maletero con un golpe seco. Uno de los hombres se limpió el sudor de la frente, mientras el otro encendía un cigarrillo, la punta roja brillando en la oscuridad. Parecían relajados, satisfechos. El trabajo estaba hecho. Elena sintió que podía respirar por primera vez en una hora. El alivio fue una oleada cálida que casi la hizo caer de rodillas. Habían escapado. Estaban a salvo. Joaquín, sin embargo, no compartía su optimismo. Su rostro permanecía tenso, sus ojos fijos en los dos hombres. «No ha terminado», susurró, y sus palabras fueron como un chorro de agua helada sobre la frágil esperanza de Elena. «Aún no han hecho la segunda parte del trabajo». El hombre que fumaba dio una última calada a su cigarrillo y lo arrojó al suelo, aplastándolo con la bota. Se volvió hacia su compañero. «¿Y la mujer y el crío?», preguntó, su voz llegando débilmente a través de la distancia. El otro se encogió de hombros. «No estaban. El jefe dijo que si no estaban, los encontráramos. Dijo que son un problema». El primer hombre maldijo en voz baja. «No me pagan para jugar al escondite por estas malditas colinas. ¿Cómo vamos a encontrarlos en esta oscuridad?». El segundo hombre barrió el paisaje circundante con el potente haz de la linterna. El rayo de luz se deslizó sobre las rocas y los arbustos, un dedo acusador buscando en la noche. Pasó muy por encima del lugar donde se escondían Elena, Joaquín y Lucas, haciéndoles encogerse instintivamente en las sombras. Elena sintió que la sangre se le helaba de nuevo en las venas. Joaquín tenía razón. No buscaban solo el oro, la buscaban a ella. Eran el cabo suelto, y esos hombres no se irían hasta haberlo atado o cortado. «Solo hay una casa más en leguas a la redonda», dijo el hombre de la linterna, su voz ahora más clara mientras el viento cambiaba de dirección. «La del viejo pastor loco. Si ha huido, habrá ido allí. Es lo único lógico». El otro hombre gruñó en señal de acuerdo. «Pues vamos a hacerle una visita al viejo. Si están allí, acabamos con los tres y nos vamos a casa». La conversación, fría y pragmática, fue como una sentencia de muerte dictada a través de la noche. Elena miró a Joaquín con los ojos llenos de pavor. Su cabaña, su único refugio, estaba a punto de convertirse en el siguiente objetivo, y era por su culpa. Había llevado la muerte a la puerta del único hombre que había intentado ayudarla. Una oleada de culpa y desesperación la inundó. Joaquín la miró, y en sus ojos no había reproche, solo una determinación de acero. «Te lo dije», susurró. «Ahora corre, corre como si el diablo te pisara los talones». Los dos hombres subieron al coche. El motor arrancó de nuevo. Su rugido un presagio de la violencia que se acercaba. No esperaron a que el coche se pusiera en marcha. Se lanzaron a una carrera desesperada por la ladera de la colina, en dirección opuesta a la cabaña de Joaquín. El terreno era traicionero en la oscuridad, lleno de agujeros y piedras sueltas. Elena tropezó y cayó varias veces, sus manos y rodillas raspándose contra la roca afilada. El dolor era irrelevante. Lo único que importaba era poner distancia entre ellos y los cazadores. El arcón a su espalda era un peso terrible que la desequilibraba, pero también era su única esperanza, la razón de toda aquella pesadilla. No podía abandonarlo. Lucas sollozaba en silencio mientras corría, aferrado a su mano, el sonido de su miedo un cuchillo en el corazón de Elena. Joaquín, con una resistencia increíble para su edad, los guiaba, zigzagueando entre las sombras, buscando el camino más oculto, el más difícil de seguir. El sonido del motor del coche se acercaba, cada vez más fuerte, un monstruo mecánico que ascendía por el camino hacia la cabaña del pastor. Se escondieron en una profunda grieta entre dos rocas gigantescas justo cuando el coche llegaba a la cabaña. Vieron las luces iluminar la humilde construcción de piedra. Los dos hombres bajaron, esta vez con una prisa ominosa.
No llamaron a la puerta. El más corpulento la derribó de una sola patada brutal. Entraron. Pasaron apenas 30 segundos dentro. Salieron con una expresión de furia. «¡Tampoco están aquí!», gritó uno. «¡Mierda! Se han largado». El otro miró a su alrededor, barriendo el paisaje oscuro con la linterna, su haz de luz danzando frenéticamente, buscando cualquier señal de movimiento. El rayo pasó a escasos metros de su escondite, y Elena contuvo la respiración, apretando a Lucas contra ella con tanta fuerza que el niño gimió. El corazón le martilleaba en la garganta. Sintió el olor acre de su propio miedo. Estaban tan cerca. Un movimiento en falso, un sonido, y todo habría terminado. El silencio que siguió fue una tortura, cada segundo una eternidad de suspense insoportable. «Se han metido en el monte», dijo finalmente uno de los hombres, su voz cargada de frustración. «Podrían estar en cualquier parte. No los encontraremos esta noche». El otro hombre pateó una piedra con rabia. «¿Y qué le decimos al jefe? ¿Que hemos perdido a una tía y a su crío?». Hubo una pausa. Luego, el primer hombre habló de nuevo, su tono ahora frío y siniestro. «Le diremos que el problema está contenido. Le diremos que no volverán». Levantó algo que Elena no pudo distinguir al principio. Un bidón. Lo abrió y un olor penetrante y químico llegó hasta ellos, incluso a esa distancia. Gasolina. Empezaron a rociar el líquido sobre las paredes de madera de la cabaña, sobre el techo, empapándolo todo. Elena observó con horror, comprendiendo sus intenciones. No iban a dejar cabos sueltos. Iban a borrar cualquier rastro de Joaquín, cualquier posible ayuda que ella pudiera haber recibido. Iban a quemarlo todo. Era un mensaje para ella, donde quiera que estuviera. Un mensaje escrito con fuego. Joaquín ahogó un grito de pura angustia al ver cómo profanaban su hogar, el único mundo que había conocido. Su cuerpo se tensó, y por un instante Elena temió que fuera a salir de su escondite, a enfrentarse a ellos en un acto de locura suicida. Puso una mano en su brazo, una súplica silenciosa. Él la miró y en sus ojos vio una vida de soledad y recuerdos a punto de ser reducida a cenizas. Pero asintió, un movimiento casi imperceptible. Comprendió que su vida y su testimonio eran más importantes que las piedras y la madera. Uno de los hombres sacó un mechero. La pequeña llama danzó en la noche, una promesa de destrucción. La arrojó sobre la pared empapada de gasolina. La noche estalló en un infierno naranja. Las llamas prendieron con un rugido voraz, trepando por las paredes de la cabaña en segundos, devorándolo todo. El calor de la conflagración llegó hasta su escondite, un aliento ardiente y malvado. El hogar de Joaquín se convirtió en una pira funeraria, iluminando el paisaje con su luz trágica y fantasmal. Los dos hombres se quedaron unos minutos, sus siluetas recortadas contra el fuego, como demonios contemplando su obra. Satisfechos de que nada pudiera sobrevivir a aquel infierno, subieron de nuevo al coche. Esta vez, se marcharon en dirección contraria, de vuelta a la civilización, de vuelta a su jefe, con el oro en el maletero y la creencia de que habían borrado todas las pruebas y a todos los testigos. Elena, Joaquín y Lucas permanecieron en su escondite, observando en silencio cómo el único refugio que les quedaba era consumido por las llamas. El crepitar del fuego era el único sonido, un lamento por todo lo perdido. El humo ascendía hacia el cielo estrellado, llevándose consigo los últimos vestigios de la vida de Joaquín. Pero ellos estaban vivos y tenían las pruebas. La huida había sido un éxito terrible y costoso. Habían perdido un hogar, pero habían ganado una oportunidad. La noche, iluminada por el fuego de la injusticia, estaba lejos de terminar. La verdadera batalla, la batalla por la justicia, no había hecho más que empezar. Cuando las llamas comenzaron a amainar y el coche desapareció por completo en la distancia, salieron de su escondite. Estaban cubiertos de polvo y arañazos, temblando de frío y de terror, pero vivos. Joaquín miró los restos humeantes de su casa, la estructura del tejado derrumbándose con un estruendo sordo. No dijo nada, no había nada que decir. Toda su vida estaba en esas cenizas, pero cuando se volvió hacia Elena, no había derrota en sus ojos, sino una resolución tan dura como el granito. «Ahora no tenemos nada que perder», dijo,
su voz ronca por el humo y la emoción, y ellos creen que estamos muertos o desaparecidos. Es nuestra única ventaja. Elena asintió. El peso del arcón en su espalda ahora un recordatorio de su deber. Miró a Lucas, que se había quedado dormido de puro agotamiento, acurrucado contra ella. Lo cogió en brazos. Era pesado, pero su peso era reconfortante, real. Era la razón de todo. «Tienes razón», dijo ella. «No vamos a seguir huyendo. Vamos a luchar». En medio de la destrucción y la oscuridad, una nueva alianza se había forrado en fuego y desesperación. Se alejaron de las ruinas humeantes, adentrándose aún más en la noche, siguiendo a Joaquín hacia un lugar seguro que solo él conocía. Ya no eran una viuda, un pastor y un niño. Eran los guardianes de un secreto, los portadores de la verdad y los únicos que podían enfrentarse a un mal que había reinado en la oscuridad durante demasiado tiempo. La noche había sido un punto de inflexión, un bautismo de fuego que los había despojado de todo, excepto de su determinación. Con cada paso que daban, alejándose del infierno que dejaban atrás, se acercaban a un amanecer incierto, un amanecer que prometía una confrontación final, donde la justicia, por fin, tendría la oportunidad de hablar después de 50 años de un silencio impuesto por la violencia y el miedo. Su huida no era el final de la historia, era el comienzo de la verdadera venganza, la venganza de los muertos que clamaban desde el fondo de un pozo olvidado en el corazón de Extremadura. La redención estaba al alcance, pero exigiría un último acto de valentía. Joaquín no los llevó al cuartel de la Guardia Civil. «Están en su bolsillo desde que yo era un niño», susurró con voz ronca, mientras las últimas brasas de su hogar se extinguían en la fría madrugada. Usó los ahorros de toda una vida, un fajo arrugado de billetes viejos guardado dentro de una bota de cuero para comprar 3 billetes de autobús a Madrid. El viaje fue un espejo oscuro y distorsionado del que los trajo a la ruina. Esta vez, el aire del vehículo no olía a desinfectante barato, sino al humo acre que se había impregnado en su ropa y en su pelo. Un recordatorio constante del infierno del que acababan de escapar. El arcón, envuelto en su manta sobre el asiento contiguo, era un peso frío y tangible, un pequeño sarcófago de secretos que prometía una venganza incierta o la aniquilación definitiva. Cada kilómetro que los alejaba de la tierra quemada de Extremadura era un paso hacia el corazón de un laberinto de poder. El zumbido del motor, esta vez, era el pulso de su desesperada conspiración, un latido que los impulsaba hacia la capital, donde se enfrentarían a un gigante o serían devorados. Lucas dormía contra su costado, su calor una frágil ancla en un océano de miedo. Elena sentía el frío del cristal contra su frente, viendo pasar una España indiferente que ignoraba la guerra silenciosa que ella y el anciano pastor llevaban por dentro. La esperanza era una herida que dolía con cada sacudida del autobús. La llegada a Madrid fue una agresión a los sentidos. El estruendo del tráfico, el griterío de la gente, las luces de neón que parpadeaban incluso de día. Todo era un caos abrumador que contrastaba violentamente con el silencio sepulcral de la desdichada. Elena se sintió diminuta, invisible, una partícula de polvo en una metrópolis frenética. Aferraba la mano de Lucas con fuerza, mientras Joaquín, con una determinación que parecía fuera de lugar en su rostro anciano, los guiaba a través de la multitud. El pastor solo conocía un nombre, un eco que había escuchado en una vieja radio. Ana Montes, una fiscal de la Audiencia Nacional conocida por no tener miedo de desenterrar los crímenes del franquismo. Llegaron frente a un edificio imponente, una fortaleza de cristal y acero que parecía un templo de una justicia inalcanzable. Elena sintió que el corazón se le encogía de pavor. ¿Quiénes eran ellos? Una costurera arruinada y un pastor sin hogar para llamar a esa puerta. La duda era un veneno frío, pero la imagen de las llamas devorando la cabaña de Joaquín y la amenaza helada de Ramiro la empujaron hacia adelante. Respiró hondo, el aire de la ciudad cargado de humo y prisa, y cruzó el umbral. Ana Montes era una mujer de unos 50 años, con el pelo gris recogido en un moño severo y unos ojos oscuros que parecían haberlo visto todo. Su despacho olía a café fuerte y a papel. Escuchó su petición inicial
con una paciencia profesional, una máscara de escepticismo pulida por miles de historias trágicas, pero su expresión cambió cuando Elena, con manos temblorosas, depositó el arcón de cuero sobre la pulida mesa de caoba. El sonido sordo del cofre rompió el silencio del despacho. Elena lo abrió. Primero, colocó el diario, su cuero agrietado un testimonio silencioso. Luego, los mapas, quebradizos y amarillentos. Después, el fajo de certificados de defunción, atados con su cordel descolorido. Y finalmente, con un gesto casi teatral, sacó del bolsillo una única y pesada pepita de oro. La dejó caer sobre la mesa. El golpe sordo y metálico del oro contra la madera fue más elocuente que cualquier palabra. Fue el sonido del motivo, del crimen, de la verdad. Ana Montes miró la pepita, luego a Elena, y por primera vez la máscara de la fiscal se desvaneció, revelando una intensidad depredadora. El silencio en la habitación se volvió denso, eléctrico. La fiscal se inclinó hacia adelante, su escepticismo reemplazado por una concentración absoluta. Con un cuidado casi reverencial, abrió el diario. Sus ojos expertos recorrieron la caligrafía temblorosa, deteniéndose en los nombres, las fechas, las descripciones de los accidentes. El murmullo de las viejas páginas al pasar era el único sonido. Luego, escuchó. Joaquín, con una voz que al principio temblaba pero que se fue endureciendo con la furia de los recuerdos, contó su historia. Habló de su padre, de la promesa, del miedo que había sido su compañero durante 50 años y, finalmente, del pozo del diablo. Ana Montes no lo interrumpió. Unió las piezas con una velocidad escalofriante. El diario era la crónica, los certificados la prueba burocrática del encubrimiento, Joaquín el testigo vivo que lo unía todo, y la pepita de oro el móvil sangriento. Esto no era una leyenda familiar, era la anatomía de una masacre, perfectamente conservada en el tiempo. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró la ciudad. Don Ramiro Vega, dijo, casi para sí misma. Ya llevo años oyendo su nombre susurrado en casos de corrupción. Nunca hemos podido tocarle. Se giró. Hasta ahora, la maquinaria de la justicia, una vez activada, se movió con una velocidad y un sigilo aterradores. Ana Montes no utilizó a las fuerzas locales. Hizo una sola llamada a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la élite. En cuestión de horas, un convoy de vehículos sin distintivos, oscuros y potentes, salió de Madrid en plena noche. Sus motores un rugido sordo en la autopista vacía. Dentro no iban guardias rurales, sino agentes especializados en crimen organizado, hombres y mujeres cuyos rostros no mostraban emoción, solo una eficiencia implacable. No hubo sirenas, no hubo advertencias. Se movieron como un fantasma, una fuerza imparable dirigida por la voluntad de una fiscal que acababa de encontrar la llave para abrir una de las tumbas más oscuras de la transición. Para Elena y Joaquín, alojados en un piso franco bajo protección, la espera fue una tortura. Cada hora se arrastraba, llena del temor a que Ramiro, con sus tentáculos de poder, fuera advertido, pero el monstruo, por primera vez en su vida, dormía tranquilo, ignorante de la tormenta perfecta que galopaba hacia él en la oscuridad. El amanecer irrumpió en la hacienda de don Ramiro no con el canto de los pájaros, sino con el estruendo de una puerta blindada siendo reventada por un ariete. Un equipo de asalto de la UCO inundó la opulenta mansión, sus movimientos una coreografía de violencia precisa. Ramiro fue encontrado en su dormitorio, una estancia más grande que todo el apartamento de Elena. Al principio, su rostro no mostró miedo, sino una furia arrogante. ¿Saben ustedes quién soy yo?, gritó intentando invocar el aura de poder que lo había protegido durante toda su vida. Pero los ojos de la gente que le puso las esposas estaban vacíos de cualquier reconocimiento. Eran los ojos de un Estado que, por fin, había decidido mirar hacia otro lado. El frío metálico de las esposas cerrándose en sus muñecas fue un sonido que no había escuchado en 80 años. Fue el sonido de su mundo derrumbándose, el fin de un reinado de terror construido sobre el miedo y los huesos de hombres olvidados. Mientras lo sacaban de su casa, vio el rostro de su chofer, de sus capataces, todos siendo detenidos. Su imperio se desmoronaba en cuestión de minutos.
La impunidad se había terminado. Días después, bajo un sol abrasador idéntico al que había recibido a Elena, un equipo de forenses y arqueólogos trabajaba en el Pozo del Diablo. La entrada, sellada con toneladas de roca y tierra, fue despejada con maquinaria pesada. El silencio era absoluto cuando el primer operario descendió al pozo. El hedor a muerte, incluso después de 50 años, fue inmediato. Y entonces, la voz resonó desde el fondo, amplificada por el pozo. «Tenemos restos, múltiples». Joaquín, de pie al borde del abismo, observaba con el rostro bañado en lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una liberación tan profunda que le doblaba las rodillas. Cada hueso que sacaban de aquella fosa común era una sílaba de la verdad, una palabra de justicia por fin pronunciada. Vio cómo sacaban un pequeño objeto metálico y oxidado, una petaca con las iniciales M.R. grabadas. Mateo, su padre. Se arrodilló y besó la tierra seca, la misma tierra que había sido la tumba de su padre durante medio siglo y que ahora, por fin, se convertía en el escenario de su redención. Los mineros de la desdichada volvían a casa. Pasaron los meses. El juicio a don Ramiro y su red de corrupción fue un escándalo nacional que sacudió los cimientos de la política y la judicatura. Las pruebas eran abrumadoras. El diario de Ernesto, el testimonio de Joaquín y los cuerpos del Pozo del Diablo sellaron su destino. Fue condenado a cadena perpetua por múltiples asesinatos, profanación de cadáveres y apropiación indebida. Para Elena, la justicia llegó en una sala de reuniones silenciosa y con aire acondicionado. Un abogado, designado por la fiscalía, le explicó la resolución. Con las pruebas del diario y la restitución histórica, la propiedad de la finca La Desdichada y sus derechos mineros le fueron otorgados a ella, como única heredera legítima conocida de la cooperativa original. La posesión del oro, tanto el recuperado como el que aún yacía bajo tierra, le fue garantizada legalmente. El abogado mencionó una cifra, un valor estimado que hizo que a Elena le zumbara la cabeza. Era un número absurdo, astronómico, un número que borraba para siempre el recuerdo de los 50 euros y 35 céntimos contados sobre una mesa de madera en una noche de desesperación. El contraste era absoluto. Elena ya no vivía en una ruina apestada de moho, sino en un piso luminoso en una calle tranquila de Madrid. El sol no era un enemigo que la castigaba, sino una caricia cálida que entraba por los grandes ventanales. Lucas ya no jugaba con piedras y huesos de animales, sino con libros y juguetes, y su risa llenaba la casa. Un sonido que Elena había creído perdido para siempre. Una tarde, mientras Lucas hacía sus deberes en la gran mesa del salón, Elena estaba de pie frente a un gran tablero de corcho en su nuevo estudio. No estaba cosiendo remiendos por unas pocas monedas. Estaba diseñando el logotipo de su nuevo proyecto, la Fundación Beta Madre. En el tablero no había avisos de desahucio, sino fotos de hombres y mujeres sonrientes, las caras de otras víctimas olvidadas, cuyos casos la fundación empezaría a investigar. El olor en la casa ya no era de polvo y miseria, sino de la cena caliente que se cocinaba en el horno. Sirvió la comida en los platos. El hambre, ese dolor físico que la había atormentado, era ahora solo un fantasma, un recuerdo lejano de otra vida que ya no le pertenecía. El dolor no había desaparecido, se había transformado. Elena comprendió que el tesoro real no era el oro que yacía en una cámara acorazada de un banco, sino la oportunidad de convertir su propia tragedia en un faro de esperanza para otros. Su viaje, que comenzó en el punto más bajo de la desesperación humana, arrastrándose por el fango de la miseria y el miedo, la había llevado a un lugar que nunca habría imaginado. No era solo rica, era fuerte. No era solo una superviviente, era una luchadora. Había honrado a su tío abuelo, a los mineros asesinados y al sacrificio de Joaquín, que ahora vivía con ella. Un abuelo para Lucas, finalmente en paz. Su historia, nacida de un accidente mal explicado y una herencia envenenada, se había convertido en un legado de justicia, y nos demuestra que incluso en la oscuridad más profunda, cuando sientes que el mundo te ha abandonado, la resiliencia del espíritu humano
puede encontrar una veta de oro. Si esta historia de superación y justicia te ha conmovido, suscríbete y activa las notificaciones, porque hay muchas más voces olvidadas esperando ser escuchadas y muchas más batallas que, contra todo pronóstico, merecen ser ganadas.